académicas y nuevamente la Sociedad Paceña de Pediatría con una nueva sesión. El día de hoy estaremos tocando el tema en relación a soporte nutricional en el paciente pediátrico hospitalizado. Tenemos, la verdad, que un panel de lujo, 3 expertos internacionales, todos ellos de México, que el día de hoy nos van a acompañar durante el evento. Inicialmente el doctor Yael Osorio Alamilo, quien es médico cirujano de la Universidad Panamericana, médico pediatra formado en el Instituto Nacional de Pediatría y con subespecialidad en nutriología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán de la Ciudad de México, además de actualmente ejercer nutrición clínica pediátrica en el Hospital General de México. Será quien nos va a dar la primera parte de la plática en relación a lo que es nutrición en el paciente pediátrico hospitalizado. Y posteriormente tendremos la intervención como panelistas de la doctora Marta Paola Sánchez Soto. Ella es subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, formada en el Instituto Nacional de Pediatría, con certificación por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Pediatría. Actualmente ella ejerce sus funciones en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de la ciudad de Querétaro, en México, además de ser profesora de posgrado en pediatría justamente en esta institución. Ella estará participando como panelista en el evento, además de la licenciada Judith Gris Calvo. La licenciada es nutrióloga con especialidad en nutrición clínica pediátrica, actualmente interconsultante en nutrición clínica en la Fundación Cardias del Hospital ABC de Santa Fe en la Ciudad de México. Realizó la formación en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de donde tenemos la suerte de podernos conocer. Es representante y asesor nutricional de diferentes industrias farmacéuticas allá en la Ciudad de México y actualmente jefe de nutrición hospitalaria y ambulatoria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación a este evento. Estamos seguros que la información que vamos a poder lograr obtener el día de hoy será de mucho valor para la sociedad pediátrica en general en nuestro país. A todos nuestros participantes que nos van a seguir a través de la plataforma Zoom, pedirles por favor que puedan ir conforme se vayan presentando las intervenciones de nuestros participantes, las preguntas que las vamos a absolver al final de las 3 intervenciones. Inicialmente lo vamos a invitar al doctor Yael Osorio a que pueda compartirnos la pantalla y comenzar su presentación. Nuevamente, muchas gracias, doctor Osorio. Lo dejamos con el micrófono y las cámaras. Adelante. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a platicar un tema que es un tema muy importante respecto al tema nutricional pediátrico. Voy a platicarles un poco acerca en general de lo que es el soporte nutricional pediátrico, cuál es el proceso de cuidado nutricio que todos los médicos, los pediatras, los nutriólogos tendríamos que tener con cada uno de nuestros pacientes hospitalizados. Y quise agregar un poquito acerca de la seguridad del soporte nutricio en el hospital, porque creo que es un tema que poco tocamos, que poco sabemos y que tiene muchísima importancia en el manejo nutricional de nuestros pacientes. Por favor, siéntense libres de hacer comentarios a lo largo de toda la plática. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque a final de cuentas la desnutrición es un factor de riesgo predominante de muerte en todos los niños menores de 5 años a nivel mundial. Y a nivel Latinoamérica se ha reportado que existe una prevalencia de desnutrición pediátrica de entre el 8 hasta el 50%. Eso quiere decir que al menos la mitad de los niños que se encuentran hospitalizados en cualquier hospital pediátrico tienen el riesgo o tienen una presentación ya de desnutrición al momento de estar hospitalizados. Cosas generales a nivel mundial es que la Organización Panamericana de Salud ha reportado que la desnutrición intrahospitalaria a nivel pediátrico va a cursar entre los 30 hasta el 50-60% en todos los países en vías de industrialización. Y es por eso que tendríamos que tener mucho cuidado en prevenir este tipo de desnutrición y tratar de hacer intervenciones tempranas para evitar esto.
y no solamente estarnos preocupando por los diagnósticos médicos, sino permitir que el diagnóstico nutricional también haga un trabajo en el desenlace de nuestros pacientes. Y entonces, para empezar, quiero platicarles un poquito acerca de qué es el proceso de cuidado nutricio. Para las nutriólogas que están acompañando, seguramente es un tema del día a día. Sin embargo, para los médicos es un proceso que no lo conocemos en general de manera muy a profundidad. Y bueno, ¿qué es el proceso del cuidado nutricio? En general, va a ser un método sistemático que nos va a permitir resolver tanto al médico como al nutriólogo como al nutricionista y pensar de manera crítica y tomar decisiones respecto a problemas nutricionales de manera segura y efectiva. Este tipo de procesos están estandarizados. La Academia o la Asociación Americana de Dietética fue la que designó o diseñó como tal todo este proceso de cuidado nutricio. Y bueno, con lo tal, este proceso de cuidado de nutrición nos permite tener una estructura consistente y un marco de referencia que nos va a permitir dar un mejor cuidado nutricio en nuestros pacientes. Obviamente esto promueve el cuidado individualizado, sirve para aplicarse tanto en pacientes hospitalizados, ambulatorios y a nivel comunitario. Y algo que nos permite este proceso de cuidado nutricio es que nos ayuda a definir un lenguaje común entre médicos, entre nutriólogos, entre nutricionistas y entre todos los personal o trabajador de salud que esté involucrado en el manejo de cualquier paciente pediátrico. Y de esta manera nos permite que la nutrición sea algo más medible y que no sea algo subjetivo. El proceso del cuidado nutricio básicamente va a estar compuesto de 4 pasos. Estos 4 pasos van a estar interconectados y un punto importante es que estos 4 pasos no son lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos pasar de un paso a otro dependiendo de lo que requiera nuestro paciente. Esto en general es el proceso de cuidado nutricio. Como ustedes pueden ver, de manera inicial tenemos una evaluación nutrimental que ahorita vamos a ver a grandes rasgos de qué se trata, pero bueno, la evaluación básicamente lo que nos va a permitir es obtener datos correctos y analizar e interpretar la evidencia del estado nutricional de nuestro paciente. Cabe recalcar que, como lo vimos en noviembre en la plática previa, la evaluación nutricional siempre tendría que estar empezando con un screening o con un tamizaje nutricional adecuado para que posterior a eso decidamos a quién vamos a evaluar de manera completa y de qué manera lo vamos a evaluar. Después pasaremos en el segundo, como lo pueden ver en su pantalla del lado derecho, al diagnóstico nutricional, que ahorita vamos a ver y que es un diagnóstico completamente distinto a los diagnósticos médicos que solemos hacer. Y este tipo de diagnósticos lo que nos permite es identificar y etiquetar el problema nutricional del cual estemos hablando. Nos permite evaluar las causas y los factores de riesgo de ese paciente y buscar signos y síntomas específicas para nuestro diagnóstico nutricional. El tercer paso que habitualmente haríamos sería la intervención nutricia. Aquí la intervención pueden estar involucrados cuantos servicios o cuantas especialidades se dediquen a cuidar a ese paciente, pero básicamente se trata de diseñar un plan de intervención, de cómo vamos a nutrir o cómo vamos a resolver ese problema o ese diagnóstico nutricional que tiene nuestro paciente. Obviamente, dentro de la intervención nutricia tendremos que asegurarnos de formular metas y determinar un plan de acción y de documentar todo lo que pasa en nuestro paciente. Y por último, una vez que ya realizamos una intervención, lo que tendríamos que estar haciendo como especialistas sería evaluar y monitorizar cuáles son los resultados de nuestra intervención y ver si necesitamos hacer algún tipo de cambios a este diagnóstico y a esta intervención nutricia o si probablemente el paciente está evolucionando de manera correcta. Obviamente, como ustedes ven alrededor de este círculo amarillo, hay muchísimas otras cosas que involucran un proceso de cuidado nutricio, el conocimiento nutrimental, el código de ética, la comunicación interinstitucional o interespecialidades, las habilidades y competencias que requiere el manejo de cada uno de los diagnósticos. Y obviamente todo esto va a ir envuelto en un sistema social en donde va involucrado los temas que tenemos de dinero, las capacidades que tenemos en personal, probablemente los ingredientes que tenemos para utilizar en cada uno de nuestros soportes nutricios. Y entonces, de esa manera, el objetivo básico de un proceso de cuidado nutricio es aportar o estarle dando a los pacientes un cuidado nutricio de alta calidad. Un punto importante, este cuidado nutricio siempre tendría que ser individualizado, darse de manera correcta a la persona correcta en el momento correcto, obviamente con los instrumentos correctos para de esta manera poder alcanzar los mejores resultados y no solamente hablando desde el punto de vista nutricional, sino con este adecuado estado nutricional permitir que el paciente progrese de manera adecuada. Este es el cuadro que les acabo de presentar de manera original o en la imagen original, que básicamente es lo mismo que acabamos de platicar. Y bueno, cuando hablamos del proceso de cuidado nutricio, como les decía hace rato, va a estar básicamente compuesto de 4 pasos.
Estos 4 pasos va a ser una evaluación nutricia, un diagnóstico nutricio, una intervención nutricional y una evaluación y monitorización, como lo acabamos de ver. Y cada uno de estos pasos es sumamente importante para hacer una intervención adecuada. De manera inicial, como lo veíamos, la evaluación nutricional se va a enfocar mucho a obtener esa información que es necesaria para identificar cuál es el problema de nutrición, ¿no? Si probablemente la ingesta o la absorción, o ver o identificar por qué nuestro paciente está en riesgo o está como tal con un diagnóstico de desnutrición. Como les comentaba, vamos a iniciar siempre con un screening, vamos a evaluar la ingesta de nuestros pacientes, evaluar los factores psicosociales, la actividad física e identificar cuáles van a ser los problemas en nuestros pacientes. De manera general, no es el tema de hoy, pero para los que no nos acompañaron en la sesión pasada, vamos a tener muchos algoritmos y muchos screenings para nuestros pacientes. En general tenemos el PMST, tenemos el PIMS, tenemos el STAMP, tenemos el Strong Kids, tenemos la valoración global subjetiva. Existen una infinidad para distintos tipos de pacientes de tamizajes. Aquí lo que yo siempre les digo es, no importa cuál usen, siempre y cuando esté estandarizado a su población o siempre y cuando al menos estemos indicando o haciendo un tamizaje en todos los pacientes pediátricos hospitalizados. Este es un resumen general de estas 5 etapas, porque a final de cuentas no íbamos a acabar si viéramos a largo plazo cada una de estas etapas, pero quisiera tocar ciertos puntos en cada una de ellas. Acerca de la etapa 1 de la evaluación nutricional, aquí vamos a abordar o vamos a estar evaluando la historia relacionada con los alimentos con ese paciente. ¿Cuál es su consumo de alimentos? ¿Qué porcentaje de energía está consumiendo? De esa energía, cuál es la distribución de los macronutrimentos, si estamos cubriendo o no cubriendo los requerimientos de micronutrimentos. Y en general vamos a darnos una idea, ya sea con un recordatorio de 24 horas o con un diario de alimentos, cómo es el patrón de alimentación de ese paciente. Posteriormente, en esta evaluación pasaríamos a una etapa 2, en la cual estaríamos hablando de hacer antropometría básica. En esto básicamente va a depender de la edad del paciente. Si es un niño menor de 36 meses, mínimo tendríamos que estar incluyendo una talla para la edad, un peso para la edad, un peso para la talla y una circunferencia cefálica. Y si es un niño más grande, de 2 a 20 años, probablemente necesitaríamos estar con temas antropométricos mínimos, con talla para la edad, peso para la edad e índice de masa corporal para la edad. Y esto es bien importante porque dependiendo de la edad son los enfoques que tendríamos que tener dentro de nuestra misma evaluación nutricional. La etapa número 3 es la de las medidas bioquímicas, que habitualmente es el área médica es la que se encarga de esta parte, pero la parte nutricional también tendríamos que estar cuidando mucho esta parte. En temas generales, hay algunas mediciones bioquímicas que se hacen de manera estandarizada para vigilar el estado nutricional. La más frecuente y la más famosa utilizada es la albúmina. Sin embargo, algo bien importante nada más para aclarar es que la albúmina va a tener una vida media muy prolongada, entre 15 a 20 días. Por lo tanto, lo hace un pésimo marcador del estado nutricional. Es un marcador bioquímico que es sumamente inespecífico, que se puede alterar por la función hepática, por el estado de hidratación, que pueden condicionar que esa albúmina no sea franca o que no esté relacionada al estado nutricional. Por lo tanto, desde el punto de vista bioquímico, no vamos a utilizar la albúmina como un marcador nutricional, probablemente lo vamos a utilizar como un predictor de mortalidad para algunas patologías, pero no para un estado nutricional. Acerca de otras albúminas, de otras proteínas como la transferrina o la prealbúmina, puede llegar a incrementar un poco la sensibilidad de estas para diagnosticar desnutrición o para hacer cualquier diagnóstico nutricio, ya que este tipo de proteínas tienen una vida media más corta. Por ejemplo, vean que prealbúmina tiene una vida media de 2 a 3 días, o incluso tenemos a la proteína fijadora de retinol, que incluso la vida media es mucho más corta y que nos puede permitir evaluar de manera un poco más objetiva el estado nutricional de manera bioquímica. Algunos otros marcadores bioquímicos que vamos a tener disponibles en un hospital, en un paciente pediátrico para evaluar su estado nutricional, sería básicamente la hemoglobina para descartar alguna anemia carencial, sería el colesterol, el balance nitrogenado, recordando que el balance nitrogenado puede ser una excelente herramienta, sobre todo en aquellos pacientes críticos, para evaluar si estamos haciendo una adecuada intervención y si estamos alcanzando los requerimientos de nuestro paciente. Y bueno, también podemos hacer mediciones bioquímicas de las vitaminas hidrosolubles e incluso de algunos nutrimentos inorgánicos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya solamente el hacer la evaluación nutricional no solamente es hacer un diagnóstico de peso y talla, sino se vuelve algo muchísimo más complejo y muchísimo más integral.
La etapa número 4 de este proceso va a ser, o de esta evaluación nutricional, va a ser evaluar la condición clínica y los hallazgos físicos. Desde el punto de vista nutricional, también podemos hacer una exploración física muy enfocada hacia encontrar ciertos datos de deficiencias de algún macro o de algún micronutrimento que nos permitan hacer una intervención más específica hacia esa deficiencia. Y como última etapa de esta evaluación nutricional está la historia del paciente, la historia del cliente, que aquí básicamente vamos a evaluar qué otros antecedentes patológicos tiene el paciente, cuáles son sus hábitos de vida, su estado del comportamiento y funcional, cuáles son los medicamentos que utiliza, cuáles son las interacciones medicamento-medicamento o fármaco-nutrimento que estamos teniendo en este paciente. Y de esta manera, en estas 5 etapas, estaremos terminando la primera parte o el primer paso del proceso de cuidado nutricio. La segunda parte va a ser el diagnóstico nutricio como tal, que algo muy importante aquí es que no, el diagnóstico nutricio visto desde el punto de vista 100% nutricional no tendría que ser confundido con el diagnóstico médico independientemente de cuál utilicen, ¿no? Entonces, el diagnóstico nutricio más bien va a ser una etiqueta o una identificación que nos va a permitir a los especialistas en nutrición o al mismo pediatra a identificar y a describir un problema nutricional como tal. No es un diagnóstico médico, sino es básicamente un diagnóstico que está compuesto de 3 componentes. Uno es identificar cuál es el problema del paciente, ¿no? Por poner un ejemplo, si tiene algún tema de deglución alterada o si probablemente tiene un problema en la ingesta o en la absorción, o identificar en sí cuál es el problema de ese paciente. El segundo punto o el segundo componente del diagnóstico nutricional siempre tendría que ser la etiología. Es decir, cuál es la causa de este problema, cuáles son los factores causales o los factores contribuyentes que están condicionando que este problema esté presente en nuestros pacientes. Y el tercer componente de este diagnóstico nutricional van a ser los signos o síntomas, que estos básicamente van a ser datos subjetivos y objetivos que nosotros vamos a identificar como parte o causa de este problema inicial del cual estamos hablando. Y entonces básicamente lo que o cómo va a conformarse un diagnóstico nutricional va a ser con este acrónimo que muchos nutriólogos le denominan PES, que es identificar el problema, la etiología y cuáles son los signos y los síntomas que están evidenciados o que están presentándose secundario a este problema. Esto, viéndolo desde un punto de vista muy simplista, nos permite identificar de manera adecuada cuál tendría que ser el diagnóstico nutricional y cuál tendría que ser la intervención. Y entonces ya no todo es básicamente secundario a que le faltan calorías, sino más bien es ya identificar de qué manera podríamos mejorar el soporte nutricio en este paciente. Y entonces en esta tablita les pongo ejemplos de cuáles son los PES o cuáles son los diagnósticos nutricios que habitualmente vamos a encontrar en un hospital. Por ejemplo, pueden ver una ingestión excesiva de lípidos, relacionado con el acceso limitado a opciones saludables, evidenciado por concentraciones de colesterol sérico, o algo muchísimo más de un paciente hospitalizado, por ejemplo, una ingestión oral deficiente, relacionada a probablemente falta de acceso gastrointestinal, evidenciado porque no ha sido indicado nada por vía oral por los últimos 7 días. Y entonces de esta manera logramos identificar bien cuál es el proceso o cuál es el diagnóstico de nuestros pacientes y de esa manera podemos intervenir de manera correcta. Y entonces básicamente este problema nos va a permitir hacer un buen diagnóstico, hacer una adecuada intervención, secundario a esto, hacer una adecuada monitorización y una adecuada evaluación y estar regresando al punto del proceso de cuidado nutricio que necesitemos dependiendo de cómo ha sido la evaluación de nuestro paciente. El tercer punto es la intervención nutricional. Y aquí básicamente ya identificamos qué paciente necesita de una evaluación nutricional. Ya identificamos qué problema tiene ese paciente desde el punto de vista nutricional. Y ya la intervención nutricional básicamente es planear e implementar estrategias en las cuales nos permitan dirigirnos hacia un problema nutricio identificado. Obviamente toda esta intervención tendría que ser todo ese conjunto de actividades específicas y de materiales específicos que nos permitan resolver ese problema o ese diagnóstico, seleccionar, planear e implementar acciones en específico. Y aquí estoy hablando ya sea soporte nutricional oral, vía parenteral o cualquier tipo de soporte nutricio que ustedes estén pensando.
Y entonces, básicamente, cuando hacemos una intervención nutricional, tendríamos que estarnos fijando en varias partes. Punto número uno, necesitaremos estarnos fijando en las necesidades nutricionales de nuestro paciente, no solo de fijarnos en los requerimientos energéticos para su edad cronológica, sino fijarnos en qué requerimientos nutricionales tiene para edad biológica ese paciente. Aquí me refiero, por ponerles a un ejemplo, no es lo mismo que nos llegue un niño de 1 año de edad pesando 10 kilos y que lo vamos a manejar como un niño de 10 kilos o de 1 año, aunque nos llegue un niño de 1 año de edad pesando 3, 4 kilos y lo tenemos que estar manejando como un niño con una edad biológica de probablemente 2 o 3 meses. Y ese es un punto que siempre llamo la atención porque tenemos que tratar al paciente pediátrico dependiendo de la edad biológica que tenga. El segundo punto es siempre adecuarnos a las necesidades calóricas que tenga cada uno de los pacientes, dependiendo de cuál sea la fórmula que utilicen ustedes para calcular la energía de cada uno de sus pacientes. Y bueno, obviamente estas necesidades nutricionales tendríamos que ajustarlo a los requerimientos de líquidos que tuviera este paciente. Obviamente la vía de alimentación va a depender muchísimo del problema diagnóstico que tenga nuestro paciente, y esta vía de alimentación podría ser vía oral, vía enteral o vía parenteral. Y obviamente nos tendríamos que estar fijando si parte de nuestra intervención es una dieta, que esta dieta cumpla con toda la normatividad y que cumpla con una adecuada calidad, variedad y que sea individualizada para cada uno de nuestros pacientes. Básicamente, esta intervención siempre tendría que estar basada en la ingesta diaria individualizada, dependiendo del gasto energético que le estemos calculando a nuestros pacientes y a los factores de estrés y a las referencias actuales y a todas las guías dietéticas. Y de esta manera habría 4 categorías de intervención nutricional, que puede ser desde una prescripción de un soporte nutricio oral, parenteral o mixto, educación en nutrición, por ejemplo, en un paciente pediátrico diabético o en un paciente con un estoma de alto gasto, orientación y asesoramiento probablemente de algún otro paciente con otra patología crónica que requiere manejo nutricional, y la coordinación con el equipo de salud, esa comunicación de la cual yo siempre hago o digo que es sumamente importante que exista entre el nutricionista, entre el dietista, entre el médico, entre el pediatra, para que de esa manera podamos mejorar la calidad de la atención nutricional que le estemos dando a nuestro paciente. Y bueno, ya diagnosticamos, ya diseñamos una intervención, ya estamos involucrados con el paciente, y el último paso sería evaluar y monitorizar el soporte nutricio que estemos dando. Aquí básicamente se trata de hacer una comparación sistemática de todos los hallazgos actuales del paciente y compararlos con los del estado previo y ver si estamos llegando a las metas de la intervención nutricional. Probablemente si nuestra meta era subir de peso al paciente, si nuestra meta era subir el perímetro cefálico, si nuestra meta era controlar la glucosa, si nuestra meta era bajar los triglicéridos o si simplemente nuestra meta era mejorar el estado nutricional de nuestro paciente. Y obviamente esta monitorización tendrá que verse involucrada con revisar y medir el estado clínico del paciente con un calendario preestablecido. Obviamente, pacientes que requieran todo un proceso de cuidado nutricio de manera hospitalizada requerirían un manejo continuo, es decir, que sus pacientes tendrían que estar siendo evaluados cada 24 horas por un especialista en nutrición o por su propio pediatra para estar evaluando si esta intervención nutricional está progresando como deberíamos. Y ahora, ya que les di un poquito o un tema general acerca de qué es el soporte nutricional, vamos a hablar un poquito acerca de seguridad en este soporte nutricional. Es un tema que relativamente es desconocido porque a veces pensamos que simplemente el soporte de nutrición no tiene tantos riesgos. Sin embargo, quiero que el día de hoy vean cómo podemos tener muchísimos riesgos a la hora de hacer cualquier tipo de intervención nutricional si no tenemos cuidados. Y entonces, ¿por qué es importante platicar de seguridad en soporte nutricional? Básicamente porque las metas de seguridad del paciente se consideran estándares indispensables para la certificación de cualquier hospital a nivel mundial. Y estas metas deberían de adecuarse a los diferentes procesos que se realizan en cada uno de los hospitales en caso de que se realice cualquier tipo de terapia nutricional especializada, para que podamos garantizar la seguridad del paciente. Y aquí a seguridad me refiero a desde indicar de manera adecuada una fórmula, a pasar por la sonda específica algún tipo de medicamento o algún tipo de alimento, o probablemente a tener a la persona capacitada para que realice este tipo de indicaciones. Como ustedes saben, pues el soporte nutricional en general va a tener muchos beneficios en cualquier paciente, ¿no? Vamos a estar pudiendo dar soporte nutricio a niños, a adultos, a neonatos,
tiene múltiples indicaciones y va a maximizar los beneficios clínicos de cualquier paciente, no importa si estamos hablando de un paciente pediátrico oncológico, de un paciente pediátrico crítico o probablemente de un paciente pediátrico ambulatorio. Sin embargo, siempre en cualquier intervención nutricional va a haber ciertos riesgos de eventos adversos asociados a probablemente el alimento, probablemente al medicamento que estemos incorporando, a una interacción fármaco-nutrimento o a los accesos de parenterales o enterales que estemos utilizando para ese paciente. Y obviamente todos estos riesgos van a ser resultados de la terapia nutricional o del mismo proceso que tendríamos que estar cuidando. Y un punto importante que a mí siempre me ha llamado la atención es que en las recomendaciones internacionales algo que se ha identificado es que menos del 58% de las organizaciones hospitalarias a nivel mundial cuentan con guías de prevención complicadas asociadas al soporte nutricio. O sea, básicamente estamos diciendo que la mitad de los hospitales en el mundo ni siquiera saben que el hecho de dar un soporte nutricional a un paciente implica ciertos riesgos y por lo tanto no han desarrollado guías de prevención de estas complicaciones. Obviamente estas guías las tendrían que estar desarrollando todos los que estén involucrados en el cuidado nutricional y médico de un paciente pediátrico para poder prevenir ese tipo de accidentes. Ahora, cuando estamos hablando de riesgos en el proceso de cuidado nutricio del paciente pediátrico, estamos hablando de riesgos relacionados al proceso, que los tienen del lado izquierdo, y riesgos relacionados a las complicaciones clínicas. Del lado izquierdo, vean ustedes cómo puede ser desde errores en administración, que la enfermera se equivocó en pasar tantos mLs en vez de pasar X bolo, que probablemente en vez de pasarlo en infusión continua, lo pasaron en infusión intermitente o lo ciclaron o pasaron un bolo de esa administración. Segundo punto, errores en la preparación, ¿no? Que la enfermera probablemente o la dietista o el médico no sabía cómo tenía que prepararse X fórmula y lo prepara una dilución distinta a la que tendría que prepararse. O probablemente que algún tema de una nutrición enteral se prepare de manera incorrecta, se calculen mal los líquidos y se le estén aportando menos cantidad. El tercer punto son los errores de almacenamiento, que incluso son de los más frecuentes que vamos a encontrar a nivel hospitalario, que no saben a qué temperatura guardar algún tipo de suplemento nutricional, no sabemos cuánto tiempo dura abierto un suplemento nutricional o probablemente no se está manejando de manera correcta las entradas y las salidas de un almacén de productos nutricionales. Y el último son los errores de enfermería, ¿no? Que también existen y que no me van a dejar mentir que son sumamente frecuentes porque entre tantos pacientes y tan poco tiempo y tantas presiones y estrés muchas veces suceden porque al final de cuentas somos humanos, que podría ser algo tan complicado como que pase una infusión de alimentación enteral por un catéter central, o podría ser algo tan sencillo, entre comillas, que utilizara el catéter o el lumen de un catéter central para una nutrición parenteral de manera incorrecta. Entonces, todo este tipo de riesgos relacionados al proceso tendríamos que identificarlos cada uno de nosotros en nuestros hospitales y estar diseñando cuáles pueden ser las estrategias para prevenir este tipo de errores. Del lado derecho les pongo las complicaciones que nos atañen más un poquito al especialista o que le atañen más también al médico que esté tratando al paciente. Síndrome de realimentación en aquel paciente desnutrido crónico o desnutrido severo, que probablemente vamos a hacer una intervención nutricional demasiado agresiva y que empieza a hacer alteraciones en los electrolitos. Ese es un riesgo también del soporte nutricional. Complicaciones clínicas relacionadas al sistema gastrointestinal, diarrea secundaria, probablemente algún tipo de suplemento que estemos dando o cualquier otro síntoma gastrointestinal, reflujo, dolor abdominal o sangrado que podamos imaginar. Complicaciones clínicas metabólicas, por ejemplo, cuando se hace un mal cálculo de los electrolitos en una nutrición parenteral o que simplemente el paciente por su estatus clínico tiene complicaciones metabólicas o complicaciones clínicas quirúrgicas también relacionadas al proceso de cuidado nutricio. Y entonces, como ustedes ven, toda esta parte que ya hemos visto desmenuzada en el proceso de cómo tendríamos que cuidar el soporte nutricio a nuestro paciente, tendría que requerir procesos de seguridad. Y entonces, por ejemplo, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral sugiere que todos los hospitales en el mundo tendríamos que estar utilizando procesos estandarizados.
siempre tendrían que estar en todos los hospitales pediátricos un experto en soporte nutricio, ya sea una nutricionista, un nutriólogo, que esté encargado de evaluar y de diseñar todos estos procesos estandarizados. Y obviamente todos estos procesos tendrían que existir para soporte oral, para soporte parenteral y para soporte enteral. Y entonces vean cómo dentro de estos procesos la ASPEN sugiere que siempre se esté evaluando al paciente, por ejemplo, desde el punto de vista enteral, cuál va a ser su acceso, cuál va a ser el régimen de alimentación enteral, cómo va a hacerse la prescripción, qué tipo de fórmula o qué tipo de suplemento se va a seleccionar, cómo tendríamos que diseñar la etiqueta, cómo tendríamos que administrar esa nutrición enteral, cómo tendríamos que indicar esa administración de la nutrición enteral y cómo tendríamos que monitorizar y cada cuánto tendríamos que estar reevaluando al paciente. Entonces, algo tan sencillo que de manera inicial podría ser algo no tan complejo, si no lo cuidamos en cada una de estas partes del proceso podría llegar a complicarse. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar este proceso de cuidado nutricio y para disminuir los riesgos y mejorar la seguridad en la alimentación? Uno sería comunicación óptima, que los nutriólogos, que el dietista, que la nutricionista, que el pediatra estén conectados y que estén hablando todo el tiempo acerca de cuáles van a ser las intervenciones, cómo se tendría que estar monitorizando, cómo se tendría que estar preparando esa alimentación o esa intervención para que todo salga mejor. Estandarizando, y eso es básico, todos los hospitales tendrían que tener sus formatos de manera individuales, dependiendo de las características de cada hospital y de las necesidades y de los recursos, pero tener todos los procesos estandarizados. Si vamos a pedir una nutrición parenteral, ¿cómo la vamos a pedir? ¿Vamos a utilizar gramos por kilo? ¿Vamos a utilizar mililitros? ¿Qué horarios vamos a utilizar? ¿Cuándo se va a entregar? ¿En qué momento se va a caducar? Todo eso tendría que estar sumamente estandarizado. Y un punto muy importante es el equipo multidisciplinario. En todas las intervenciones nutricionales tendría que haber un equipo multidisciplinario que esté todos opinando y mejorando el soporte nutricio que estemos dando, con el único fin de que mejore la calidad nutricional de nuestros pacientes. Y entonces, como ustedes pueden ver respecto a esta seguridad del paciente con nutrición especializada, ya sea enteral, parenteral o oral, tendrían siempre que elaborar un plan de manejo. Siempre tendría que identificarse de manera correcta al paciente, comunicarse de manera asertiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo y más en específico cuando estamos hablando de micronutrientes o de electrolitos, reducir las infecciones adquiridas que también se pueden adquirir a través de las sondas nasoenterales o de los catéteres centrales, garantizar todos los accesos que requiramos y obviamente hacer un tamizaje y un retamizaje dependiendo del tipo de paciente que estemos realizando. La siguiente parte, que es la evaluación, es el proceso en el cual, pues como ustedes ya lo vimos previamente, es que se van a recolectar y se van a analizar estos datos del paciente y nos va a permitir definir los beneficios. Y todas estas evaluaciones, también la seguridad va a tener mucho que ver, porque si hacemos una evaluación inicial completa de nuestros pacientes, nos va a permitir hacer una intervención muchísimo más individualizada y mucho más seguro. Evaluar cuál es la historia clínica relevante de ese paciente, si está utilizando algún suplemento, cuál es su religión, porque probablemente por su religión puede o no comer ciertas cosas, cuál es el estatus mental de nuestro paciente, cuáles son los medicamentos actuales de nuestro paciente, identificar alergias alimentarias o intolerancias alimentarias, que es algo que en Latinoamérica no hacemos mucho, pero que tendríamos que empezar ya a ser mucho más detallados y cuidadosos con este tipo de temas. En el examen físico siempre evaluar la función gastrointestinal, si vamos a darle suplementos orales al paciente, evaluar y descartar que no haya disfagia orofaringia o que no tenga algún problema en la deglución, verificar que si tiene accesos centrales o parenterales sean los correctos, estén cuidados de manera correcta y que la persona correcta los esté conectando, evaluar cuáles son los hallazgos físicos dependiendo del diagnóstico o enfocados mucho a desnutrición. La antropometría siempre hacerla de manera capacitada, de manera estandarizada, y si no estandarizada, todo el personal para que realicen una antropometría de manera adecuada, ¿no? Y no que, como llega a pasar, que en muchos consultorios pesan al bebé con ropa o miden al bebé que tendrían que medirlo acostado, probablemente parado. Entonces, este tipo de temas estandarizados nos van a permitir mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Acerca de la prescripción, hablando desde el punto de vista de seguridad, siempre cualquier tipo de prescripción nutricional, aún así sea una vitamina, tendría que tener todos estos elementos. Uno, indicar si se va a administrar cualquier tipo de suplemento, fórmula o vitamina a través de vía enteral o por vía parenteral.
Siempre dar nombre de fórmula completo, dar los módulos y la prescripción completa en el caso de que sea parenteral, verificar cuál va a ser el acceso y si tiene un acceso enteral o parenteral, siempre contar con una verificación radiológica antes de empezar la intervención nutricional, diagnosticar y definir cuál va a ser el volumen que vamos a utilizar por día, cuál va a ser la velocidad de infusión y el método de infusión, si vamos a administrar una fórmula de manera intermitente, continua, ciclada o una nutrición parenteral, cuáles tendrían que ser los cuidados del acceso, si tenemos una sonda enteral o si tenemos un catéter central. Tendríamos que estar definiendo eso en cada una de nuestras prescripciones, tanto el nutricionista como el médico. Cuáles son los cálculos de los requerimientos por kilo de peso, ya con una antropometría adecuada. Y por último, indicaciones específicas, ¿no? Si estamos dando una alimentación enteral, si vamos a indicar una elevación de la cabecera o causas de suspensión temporal de la alimentación o descontaminación oral, o en el caso de catéteres centrales, indicar que los cuidados los va a realizar alguna persona especializada o una clínica de catéteres, pero siempre nuestras prescripciones por seguridad tendrían que contar con cada uno de los puntos. Y obviamente monitorizar siempre las complicaciones de todas nuestras intervenciones. Y entonces, dependiendo del hospital, tendríamos que estar diseñando cada uno de nosotros un formato de alimentación enteral y parenteral. Aquí les pongo las plantillas de Safe Practices for Enteral y Parenteral Nutrition que existen y pueden buscar las guías. Y aquí les dicen más o menos qué es lo que tendría que tener de manera generalizada una indicación o una orden de alimentación oral, enteral o parenteral. Y esto creo que nos ayuda muchísimo, no solamente para disminuir errores, sino para mejorar la calidad en el soporte nutricio. El siguiente punto es la preparación, que también va a ser un área o un punto en el cual puede haber muchos errores en el soporte nutricional. ¿Sabían ustedes que hasta el 50% de las fórmulas integrales que preparan en el hospital están contaminadas por bacterias? Y esto es porque nadie les dice al nutricionista y nadie le explica a la enfermera que lo tiene que manejar de alguna manera aséptica o que probablemente necesita ciertos cuidados específicos, los tiempos de colgado. Todo esto tendríamos que estarlo verificando e indicando, entrenando al personal que se involucre con los cuidados nutricionales de nuestro paciente y obviamente cuidar estas contaminaciones que son tan frecuentes en las fórmulas enterales. Y desde el punto de vista parenteral, siempre que la nutrición parenteral la prepara en un farmacéutico certificado, si no hay un centro de mezclas en donde trabajamos, probablemente una persona capacitada y entrenada para realizar la preparación de la nutrición parenteral de manera profesional y adecuada. Siempre desde el punto de vista clínico, si vamos a indicar macro y micronutrimentos, evaluar los límites clínicos por kilo de peso o por edad de nuestro paciente y la compatibilidad entre cada uno de estos ingredientes. Y bueno, tener sistemas de alertas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si una nutrición parenteral se cristaliza? ¿Qué vamos a hacer si una nutrición parenteral no llega? ¿Qué vamos a hacer si una nutrición parenteral llega a periférica y era central? Y todos este tipo de sistemas de alertas que nos van a permitir mejorar el proceso de cuidado nutrición en nuestros pacientes. Acerca del almacenamiento, si estamos utilizando productos enterales, siempre vigilar el etiquetado, etiquetar de manera correcta las alimentaciones enterales, verificar que el tiempo de almacenamiento se está respetando. Cuando tenemos bancos de leche humana en los hospitales, tener información y tener reglamentos internos para el manejo de la leche humana dentro del hospital. Y bueno, cuando tenemos laboratorios de fórmula, no solamente tener capacitado al personal, sino también tener estandarizado el manejo de cada una de las fórmulas. Desde el punto de vista parenteral, identificar cuál es la temperatura a la que tendría que mantenerse esta nutrición parenteral, cuál es el tiempo de colgado máximo o probablemente cuál es el tiempo de almacenamiento o de refrigeración de esa nutrición parenteral para siempre prevenir complicaciones. Y entonces del lado izquierdo les pongo una etiqueta que recomienda Safe Practices for Enteral Nutrition, que es un ejemplo de etiqueta, ¿no? A final de cuentas, creo que cada hospital puede diseñar su propia etiqueta, pero vean ciertos puntos que Aspen recomienda que todas las etiquetas de los suplementos orales o de las fórmulas infantiles que estén usándose de manera enteral tendrían que tener. Vean, punto importante, tienen ese IB y el prohibido, que básicamente es poner una etiqueta en el alimento
que permita a la enfermera identificar que ese medicamento o ese alimento no se puede pasar por vía intravenosa. Y podría parecer algo muy obvio, pero les prometo que existen muchos errores por no poner esta etiqueta. Vean cómo esta etiqueta incluye el nombre del paciente, una identificación del paciente, el tipo de fórmula que estamos administrando, quién la preparó, por dónde se va a administrar, por qué tipo de catéter se va a administrar, quién la colgó, a qué hora la colgó y cuántas tomas son. Entonces, de esa manera ya estamos siendo todavía un poco más obsesivos y creo que eso es normal en cualquier área pediátrica. Tendríamos que ser obsesivos con los cuidados, pero siempre verificar este tipo de detalles. Y del lado derecho les pongo un tema más de almacenamiento, por ejemplo, de la leche humana, que aquí tendremos que estar verificando qué tipo de refrigeradores tenemos en nuestros hospitales o qué tipo de refrigeradores tienen nuestros pacientes en casa, y con base en esto estar recomendando cuáles son los tiempos máximos de almacenamiento de ese alimento, en específico aquí de la leche humana, y a qué temperaturas tendrían que estarlo realizando. Y acerca de la administración, pues este paso es un paso en el proceso de muy alto riesgo, ¿no? Se pueden equivocar o existen muchísimas probabilidades de error humano. Siempre aquí tendríamos que estar evaluando el acceso enteral o el acceso parenteral, si está colocado de manera correcta, si esa sonda orogástrica sí está gástrica y no está esofágica, si esa sonda o ese catéter central sí está central. Siempre asegurarnos de esos puntos antes de iniciar nuestro soporte nutricional. Verificar que la conexión al acceso sea correcto, probablemente utilizando accesos que sean específicos para X tipo de sondas, o verificando con colores de alguna otra manera el acceso correcto. Verificar que la posición de nuestro paciente sea correcta y que no haya contaminación tanto en nuestra fórmula enteral o en nuestra fórmula parenteral durante el proceso de la administración. Entonces aquí siempre y básicamente es tener personal capacitado que lo sepa hacer. Y bueno, aquí del lado de izquierdo les pongo la imagen clásica de un catéter central que vamos a iniciar una nutrición parenteral en este bebé de menos de 5 kilos. Y entonces vean, por ejemplo, ese catéter central en donde está puesto, en donde está la punta del catéter. E imagínense desde el punto de vista seguridad, si alguien no se hubiera fijado que ese catéter no estaba en donde lo queríamos y le iniciar nutrición parenteral, los problemas clínicos que le condicionaría a ese paciente. Y del lado derecho es una imagen que siempre me gusta compartir acerca del tiempo de colgado recomendado, ya sea para nutriciones centrales o parenterales. En específico aquí les pongo las de enterales. Pero aquí esto es bien importante porque depende del país en donde estamos. No es lo mismo una terapia intensiva en Noruega, que probablemente va a tener una temperatura muy fría, a una terapia intensiva en Acapulco, en donde probablemente va a hacer mucho calor y no puede estar el mismo tiempo colgada una nutrición enteral. Y entonces vean aquí, por ejemplo, cómo la ASPEN pone el número de horas recomendados dependiendo del tipo de fórmulas. Y entonces vean como una fórmula artesanal o licuada, habitualmente nunca la vamos a dejar colgada por más de 2-3 horas. Vean como fórmulas estériles en sistema abierto, no importa si son para neonatos o lactantes, o fórmulas en polvo no estériles, nunca los vamos a colgar más de 4 horas. Vean como fórmulas estériles en sistema abierto, pediátricas y adultos, también máximo 8 horas. Y existen en algunos países fórmulas estériles en sistemas cerrados que se pueden colgar por más de 24 horas y que no hay ningún problema. Pero aquí el punto es siempre es identificar qué tipo de producto o qué tipo de intervención estamos haciendo y realizar de manera adecuada la indicación. Acerca de la monitorización y prevención de complicaciones, ¿cuáles son las áreas que tendríamos que estarnos asegurando de prevención de complicaciones? Uno es las conexiones. Por ejemplo, del lado izquierdo les pongo que en Estados Unidos o en algunos países de Europa se utilizan algunos conectores de sondas centrales o parenterales que no embonan con otra sonda que no sea la suya. En Latinoamérica no tenemos tantas de estas opciones, sin embargo es muy importante que generemos métodos de identificación para que la enfermera o quien está encargado de conectar los accesos enterales identifique el error en el momento en el que lo esté haciendo y no hasta que ya haya sucedido el error. Y bueno, acerca de la monitorización, dependiendo de la intervención que estemos haciendo, tendríamos que estar vigilando los parámetros indicados, ¿no? Probablemente si nuestro paciente vamos a iniciar una nutrición parenteral, las recomendaciones internacionales sería seleccionar o tener al menos todos los laboratorios basales de ese paciente, y dependiendo de si nuestro paciente está estable o crítico, va a ser la frecuencia con la que vamos a utilizar uno o otro la frecuencia de la solicitud de cada uno de estos electrolitos. Y entonces, como ustedes pueden ver en conclusión,
El soporte nutricio es un proceso muy complejo que requiere una capacitación específica que todos podemos realizar y que todos tenemos que estar realizando cuando estamos haciendo una intervención nutricional con el paciente. Siempre van a ser de varios pasos, como lo vimos ahorita, y tendrían que estar cada paso con un especialista o con alguien que tenga experiencia en el cuidado de cada una de estas áreas. Obviamente siempre es esencial en el desarrollo de procesos sistemáticos y de evaluar la calidad que estamos haciendo en el paciente y evaluar la calidad de manejo nutricional que estamos haciendo en nuestro propio hospital. Identificar cuáles han sido los últimos errores en los últimos años y con base en esto, identificar qué procesos podemos sistematizar y prevenir que estos errores en la suplementación o incluso en el olvido de no hacer suplementación no vuelvan a aparecer. Y bueno, esto es básicamente desarrollar una cultura de seguridad que no solamente la tendríamos que hacerla con los medicamentos de alto riesgo, sino también hacer esta cultura de seguridad con el soporte nutricio, siempre hacer un abordaje interdisciplinario y, ¿por qué no?, siempre hacer o echar mano de la tecnología, que actualmente existen muchos procesos que se pueden hacer más tecnológicos, que pueden ayudar a prevenir accidentes o este tipo de errores en proceso de cuidado nutricio y que nos pueden incluso ayudar a identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar muchísimo mejor o muchísimo más de este tipo de estrategias de proceso de cuidado nutricional. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Osorio. Realmente una plática que nos está dejando muchísima información. Sin lugar a dudas, el concepto de este algoritmo de PES, que estoy seguro que lo realizamos a nivel de hospital, pero que en muchas oportunidades tal vez no lo realizamos de una forma protocolar como corresponde. Muchas veces tal vez enfocamos a intentar recuperar al paciente, pero no en el contexto de tocar el problema a fondo. Y el otro punto, la segunda parte, cuando nos habla de seguridad del paciente, creo que es un tema que debemos reconocer que tenemos mucho por trabajar y seguramente habrán muchas preguntas al respecto. Agradecido a nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría por la brillante exposición que acaba de presentarnos, doctor. Invitar a todo nuestro auditorio a realizar las preguntas que deseen a nuestro expositor, que las vamos a realizar al final de la sesión. A continuación, y nuevamente agradeciendo al doctor Osorio, voy a ceder el micrófono a nuestra panelista, la doctora Marta Paola Sánchez Soto, gastroenteróloga pediatra y especialista en nutrición, para que nos pueda dar su punto de vista en relación a este tópico sumamente interesante como es nutrición en el paciente pediátrico hospitalizado. Doctora, le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas felicidades al doctor Yael, que fue magnífica su presentación. Realmente, este manejo en general, como lo comenta el doctor, debe de ser de manera multidisciplinaria. Nosotros es muy importante siempre en el hospital, por ejemplo, donde yo laboro, es importante, como lo mencionan, siempre detectar un paciente que esté en estado, digamos, bueno, para empezar, cuando llega, si tiene un estado de desnutrición o alguna patología de base, por ejemplo, pacientes oncológicos o pacientes con alguna situación en particular que deba tener una cierta tipo de alimentación, es muy importante que desde el principio, pues entre todos, digamos, en el servicio de nutrición, el servicio de pediatría, terapia intensiva o gastroenterología en este caso, pues obviamente todos podamos ayudar y todos podamos tratar de evitar que ese paciente se desnutra en el hospital. Normalmente en los hospitales, inclusive en las terapias intensivas, más o menos desde un 20 a un 50% de niños tienen desnutrición en la estancia hospitalaria en terapia intensiva. Obviamente esto aumenta con el número de días en que el niño se encuentra hospitalizado y la gravedad de la patología. Pero si nosotros tenemos un paciente que desde que llega tiene desnutrición, ese paciente con la patología de base que tenga, que lo haga estar internado, se nos va a desnutrir más.
Y ahorita obviamente pues lo vamos a ver en conjunto con la licenciada Judith, que no me va a dejar mentir, pero de verdad que nuestros pacientes de hospitales y obviamente nuestro estado nutricional en general en México y en este caso en Latinoamérica, existe de por sí unas deficiencias nutricionales importantes, un estado de desnutrición importante, que obviamente el paciente, agregando cualquier patología de base que nos pueda propiciar mayor desnutrición, es muy importante que nosotros lo podamos detectar. En lo particular, por ejemplo, de lo que a mí me ha tocado en el hospital ver y lo que se presenta comúnmente en estos hospitales donde laboramos la mayoría de nosotros, que son en un segundo nivel de atención, el tiempo de inicio de un soporte nutricional es muy importante. A mí, en general, nos llama mucho la atención que pacientes, digamos, recién nacidos, que tuvieron un cierto grado de asfixia o que tuvieron una circunstancia, se quedan en niños en terapia intensiva pues mucho tiempo en ayuno. Y realmente hay muy pocas patologías o muy pocas situaciones en particular en donde nosotros tenemos que dejar al paciente en ayuno. Prácticamente las guías, digamos, de soporte nutricional o ya sea enteral o parenteral, obviamente no hay como tal una contraindicación de un paciente críticamente enfermo en las siguientes 48 horas o 72 horas en lo que se estabiliza. Iniciar obviamente una nutrición parenteral. De ser posible, el mejor sitio por donde nosotros podemos nutrir al paciente tiene que ser enteral. E idealmente, si nosotros no tenemos una contraindicación para utilizar el intestino, es la mejor manera de nutrirlo. Y eso obviamente nos ayuda a que el paciente no tenga una atrofia de las vellosidades, no haga una translocación bacteriana, no haga obviamente otro tipo de patologías como enterocolitis o algunas otras situaciones únicamente por el ayuno prolongado, ¿no? Realmente, digamos, en un paciente crítico que se estabiliza dentro de las primeras 24 a 72 horas, nosotros podemos iniciar de manera, obviamente, dentro de que terapia intensiva no lo autorice, obviamente usted también es experto en el tema, pero una nutrición parenteral, ya sea periférica o una parcial, y posteriormente ya una nutrición parenteral total, dejando, digamos, todos los nutrientes o la proteína, los carbohidratos, las grasas, irlas subiendo paulatinamente. Y de ser posible también iniciar con una alimentación enteral, porque el paciente después empieza a tener estas otras complicaciones de atrofia intestinal, posteriormente no toleran las dietas o no toleran ciertas fórmulas porque estuvieron mucho tiempo en ayuno. Y hay ocasiones en que la patología realmente no la contraindica, ¿no? Entonces, ese punto es importante. Otro punto, como comenta el doctor Yayel, es que las nutriciones parenterales es bien importante que sí realmente tengamos en cuenta que se tienen que estar realizando con un sistema de seguridad. Yo considero como un punto o una crítica constructiva, en mi hospital donde estoy no contamos con servicio de nutrición las 24 horas. Entonces, eso es algo importante porque cualquier cambio o cualquier situación que se nos presenta en la tarde, en la noche, los fines de semana, no hay como tal un servicio de nutrición que nos pueda apoyar. Y eso implica que si un paciente grave llega un viernes en la tarde, ese paciente se va a quedar por no tener, digamos, como todo el sistema de nutrición en nuestro hospital, digamos, al día, se va a quedar, digamos, el viernes, el sábado, el domingo y hasta el lunes en la mañana que llega el servicio de nutrición, es donde se les puede empezar a dar el soporte. Entonces, sí es bien importante que si se puede en nuestros hospitales o en nuestras áreas clínicas, por lo menos estar en continua comunicación con nuestro servicio de nutrición, que es súper importante para que obviamente no esté pasando esto. Otra sugerencia también es hacer siempre un checklist. Como decía el doctor, si de verdad pasa, o sea, el paciente, a mí me ha tocado ver que pacientes se les pasa nutriciones o alimentaciones enterales por la vena y obviamente esto a veces pues, lleva a algunas otras situaciones más graves en el paciente, ¿no? Que la patología de base por la que está ahí. Entonces vale la pena hacer como un checklist o por lo menos hacer una guía de cotejo entre nuestras mismas enfermeras al momento de estar iniciando la nutrición. Si es una nutrición enteral, sí deberíamos de tener un rótulo en la etiqueta que diga únicamente enteral, prohibido intravenoso, como mencionaban en el ejemplo. Y si no, nada más hacer un checklist del momento en que vamos a instalar una nutrición parenteral, ver si es periférica, ver si es central, ver si es una nutrición enteral o parenteral. Y eso pues obviamente es algo importante que no se nos tiene que estar pasando. Por otro lado, algo también que nos pasa muy constante es niños que tienen alteraciones en la deglución o que no toleran como tal la succión. Sí, tener en el hospital el acceso hasta cierto punto fácil
de fórmulas o digamos, en este caso, sondas que se puedan pasar alimentaciones enterales, ya sea nasogástricas o transpilóricas, digamos con avance yeyunal, para algunas situaciones. También es algo importante, nosotros en el hospital no tenemos como tal una clínica de estomas o de sondas o de este tipo de accesorios, y sí es muy importante porque pasa mucho que los pacientes se van de alta o el paciente se queda hospitalizado y si se le sale la sonda y no está el personal que lo logra colocar, ese niño se queda sin alimentación durante 2, 3 días en lo que llega el personal adecuado, ¿no? Entonces sí tenemos que estarnos capacitando constantemente, todo el personal, nosotros como médicos, a nuestros colegas, a nuestros residentes, nuestros estudiantes que estén involucrados en estas áreas y que obviamente ellos también sepan utilizar este tipo de aditamentos y no postergar la alimentación de un niño en base a que no esté el personal capacitado. No sé, yo creo que, no sé qué quiera comentar la licenciada Judith y que nos pueda apoyar un poquito más, pero sí, mis puntos importantes serían no retrasar la alimentación, ya sea de manera interal o parenteral, obviamente hacer un checklist o tratar de evitar el mayor error posible dentro de las instalaciones de las ondas o de las nutriciones, tener un equipo de nutrición y una clínica como tal de catéteres o una clínica en estomas o de sondas que nos pueda apoyar y estar haciendo el recambio de las ondas, porque a veces las ondas pues también se quedan mucho tiempo, ¿no? Entonces sí hay que estarlas recolocando y tratar de evitar cierto tipo de contaminación de las ondas o de las nutriciones. Y por otro lado, pues siempre estar vigilando, como comentaba el doctor Yayel, ¿no? Tener el cierto número de horas destinado. Nos ha pasado que en ocasiones el niño empieza en alimentación continua por sonda y al paciente le ponen la nutrición, la alimentación enteral durante todo el día. Entonces esas leches pues ya obviamente se echan a perder, se descomponen y ahí hay que estar haciendo esa como logística de que cada 3 horas nos estén mandando el volumen necesario para estarla recambiando la alimentación, en este caso enteral, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo importante, estar obviamente valorando desde el principio a su llegada al paciente, hacer un screen rápido en la terapia intensiva, se puede estar midiendo la circunferencia del brazo, algunas otras cosas que el paciente postrado, intubado se pueden realizar y estarlo monitorizando obviamente por lo menos bioquímicamente con los laboratorios y esto tiene que ser dinámico, ¿no? No tendría que estar pasando más de pues 5 días en lo que se está reevaluando al paciente, la ganancia o la pérdida de peso, el boom o estar checando siempre el nitrógeno y los desechos ureicos, ¿no? Para ver que no se nos esté el paciente alterando la nutrición, en este caso, o que estemos condicionando otra patología, ¿no? La estemos, digamos, preparando mal la nutrición parenteral o enteral, y en lugar de ser un beneficio, lo estamos hasta perjudicando, ¿no? Yo creo que eso sería mi opinión, doctor Iván. Muchísimas gracias a la doctora Marta por su intervención, realmente aspectos muy importantes, tal vez un punto más enfocado en lo que puede representar el manejo nutricional en el paciente crítico y obviamente reforzando este aspecto en relación a la protocolización en el manejo de este tipo de pacientes, tanto críticos como el niño hospitalizado. Creo que la protocolización en el manejo y estos detalles y aspectos tan importantes como es el hecho de la coordinación, la comunicación importante dentro de todo el grupo para, uno, evitar errores en cuanto a lo que representa la continuidad en el soporte nutricional del paciente, o aspectos que cada hospital tiene que tratar de saberlos adecuar en función de sus recursos humanos y su logística, como el hecho de evitar que un paciente pueda quedar en ayuno por tiempos prolongados por situaciones como la falta de una valoración nutricional en un fin de semana. Y pues nada, muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Hay varias preguntas que ya se están suscitando a través de nuestra plataforma y seguramente las vamos a poder absorber al final de la plática. Finalmente, quiero invitar a la licenciada Judith Gris Calvo. Ella es nutrióloga, especialista en nutrición clínica pediátrica, a quien tuve el honor de poder conocer hace unos años en mi estancia en México. Y es un gusto, Judith, que nos puedas acompañar el día de hoy en esta sesión. Y bueno, queremos escuchar tu punto de vista en relación a este tópico tan interesante como es el soporte nutricional en el niño hospitalizado. Adelante y nuevamente muchas gracias. Gracias, Vladimir, por esta invitación. Gracias a mis compañeros que
panelistas, al doctor Osorio. Bueno, el doctor Osorio nos dio lo que mejor podemos tener en un hospital, ¿no? El ideal, que debemos ahora sí enfocarnos 100% en esto, porque pues sería perfecto para todos los hospitales, ¿no? No es que no se pueda, es algo complicado porque tenemos que lidiar con mucho personal, ¿no? Que hay que convencerlo, hay que ser insidiosos, dejarles como esa semillita de buena actitud para que cooperen, pues porque al final de cuentas, en mi caso, yo creo que en el de ustedes también somos hospital escuela, en donde rotan diferentes médicos durante cada mes, estarlos adiestrando a veces es complicado, pero bueno, no imposible cuando tenemos estas herramientas, como nos decía el doctor Osorio, de tamizaje. Les comparto, por ejemplo, que en el Instituto Nacional de Pediatría realizamos un screening, adaptamos el stand y nos dimos cuenta que desnutríamos al 60% de los niños que ingresaban. Entonces sí nos dio un poco de pena saber esto, porque pues dices, o sea, ¿cómo entra un niño por una patología? Que bueno, que la mamá lo que quiere es que salga de su patología, pero al final de cuentas, el que salga de esa patología ya no es posible porque tiene un estado nutricio inadecuado. Entonces, totalmente de acuerdo con esta parte de poder tamizar al ingreso a los pacientes, ver cuáles son sus necesidades energéticas, corroborar que se estén cumpliendo estas cantidad de calorías o estimación de calorías que nosotros queremos y pues de esta forma poder dar seguimiento, ¿no? En algún momento decíamos, bueno, es que si quieres bajar de peso, entra a la terapia, porque es cuando más se tardan en darte de comer. ¿Por qué? Por las condiciones que puede tener una terapia, ¿no? Todas las infusiones que estas tienen, que a veces no es posible iniciar una alimentación o a veces nuestros compañeros son un poco miedosos para iniciarlo, que podemos trabajar con ellos para poder ser más óptimos en nuestro manejo. Sin embargo, bueno, ahorita existe ya algunos términos que se han adjudicado a la Organización Mundial de la Salud como esta deuda calórica, ¿no? Que es un término relativamente nuevo. ¿Qué pasa? Nosotros queremos dar un aporte de 1.500 calorías, pero no me lo permite el volumen, no me lo permite la parte mecánica del paciente porque no está deglutiendo de manera correcta, entre otras cosas. Entonces sí es importante considerar esta parte, ya que debemos tener, como bien nos lo decía Paola, ¿no? Algunos otros intervenciones como algo mixto, poder colocar una sonda y dejar la vía oral, ¿no? A tolerancia. Si no es posible así, poder colocar una alimentación mixta como una nutrición parenteral y la enteral y poder alcanzar estas necesidades y estos requerimientos de manera correcta, ya que pensando en un lactante que esperamos que crezca, no sé, que aumente peso 30 gramos por día y lo estamos bajando de peso y aparte tiene una patología de base, pensando en una cardiopatía o una neumopatía que gasta muchísima más calorías, pues va a ser aún muy difícil alcanzarlo al final de la semana que tú esperabas que incrementara quizás 200 gramos, 250 gramos. Entonces yo creo que esta parte sí es súper importante, ser conscientes de este tamizaje. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Osorio. Y claro, obviamente, si yo dejo un manejo, supervisarlo. De nada sirve que yo deje un manejo, pero al final de cuentas dependo de miles de residentes en donde necesito supervisar que se haya indicado de manera correcta, que se esté llevando de manera correcta. ¿Y eso cómo lo hacemos? Simplemente supervisando. Es mucho trabajo, sí, pero al final de cuentas yo creo que va a valer la pena poder decir, ¿sabes qué? Mi intervención se inició a las 24 horas. Es más, a las 2 horas que llegó el paciente ya tenía su manejo y yo fui y corroboré que se le estaba dando. Platiqué y vi a la mamá que se le estaba infundiendo. Entonces, yo creo que esta relación paciente-médico, paciente-residente, adscrito-residente es súper importante, así como con las enfermeras, los dietistas, los nutricionistas, porque yo les ponía un ejemplo a mis residentes, ¿no? Que es que viene el infectología y se le pasó el antibiótico y se le pasó a cada hora. Y le digo, ¿por qué no preguntas si se le pasó la dieta, si se lo comió, si se lo toleró o si lo evacuó bien? ¿Por qué? Porque es parte de que tu antibiótico tenga un efecto mejor si tienes un paciente mejor nutrido, ¿no?
porque pues puedes dar el mejor antibiótico del mundo, pero si el paciente está desnutrido, pues no va a haber tejido ni cómo absorberlo, ni cómo metabolizarlo para que tenga el efecto positivo. Entonces, al final de cuentas, tratamos de hacerlo, sí, y yo creo que lo que dice el doctor Osorio sería lo ideal en todos los hospitales. Estamos trabajando en eso en el Instituto Nacional de Pediatría. Es complicado, pero pues ahí vamos, ¿no? También supervisando esta parte. Sí tenemos estas hojas de, podré decir de seguridad, en donde vemos a qué hora se está infundiendo la nutrición parenteral, corroborar que sea el catéter y esté colocado de manera correcta. En el instituto hacemos a veces, muy frecuentemente, ciclados de nutrición parenteral para prevenir el daño hepático. Y bueno, ahí hemos tenido varias complicaciones con enfermería debido a que necesitan cerrar el catéter para dejar de pasar las infusiones. La verdad, tuvimos muchos problemas y lo que hemos hecho es, bueno, no cierren el catéter porque el riesgo de infección asociada al catéter. Lo que hacemos es hacerle 1 mililitro de nutrición parenteral para que no estén tocando el catéter cada hora que se está infundiendo diferentes volúmenes. Entonces, como intervenciones diferentes, y justo no es el mismo personal que tengo en la mañana, al que tengo en la noche, al que tengo en la tarde. Entonces, obviamente en la mañana puedo hacer a lo mejor más cosas porque hay más personal, pero en la tarde las enfermeras no tienen un paciente, a lo mejor tienen 4 y te reclaman, ¿no? Y saben por si tienen razón, porque no solamente es el ciclado de la NPT, es otros medicamentos más. Entonces, sí ser muy insidiosos en el personal para que podamos tener todas estas ventajas que nos dice el doctor Osorio, que es lo ideal y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, en el caso de esta parte de la evaluación antropométrica, todo eso, yo creo que es bien importante los pesos. En mi caso, que soy la nutrióloga, pues yo calculo con respecto al peso, con respecto a la talla, justo él nos mencionaba, pues decidir qué fórmulas vamos a utilizar para determinado paciente, para requerimiento de nutrición parenteral, para requerimiento de bienteral, para paciente con síndrome de Down, para paciente con PCI, a lo mejor por centímetro de talla, etcétera. Sí ser muy cautelosos con el peso y con las tallas, porque, como bien nos decía el doctor Osorio, ¿y cuánto pesa? Ah, pues la mamá me dijo que es. ¿Y cuánto mide? Pues la mamá me dijo que es. Entonces, la verdad, ir a corroborar esos pesos y esas tallas, porque en base a lo que tú calcules, pues va a ser lo efectivo que va a ser tu tratamiento, ¿no? A veces hay diferencias de pesos de 5, 10, 8, 4 kilos y eso hace la diferencia en tu tratamiento. Entonces yo creo que esta parte como médicos, como nutriólogos, como pediatras, como intensivistas, es súper importante tener un peso real. Bien, si está edematizado, si tiene otras cosas, bueno, considerar esa parte, ¿no? Como con tu compañero médico, con tu colega con el que estés trabajando, sabes que este niño esté edematizado, no creo que es de ese peso, podemos manejarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo se calcula con respecto a su peso, a su superficie corporal, y de esa misma forma yo les platico a los residentes, o sea, tú estás calculando su medicamento con respecto al peso, igual lo puedes intoxicar porque no es el peso que tú tienes ahí, ¿no? Entonces, hay en algunas ocasiones que sí es complicado pesarlos. ¿Por qué? Porque la patología no me lo permite, las condiciones del paciente, pues es difícil pesarlo, pero pues sí tratar de hacerlo lo más frecuente posible, ¿no? Una vez a la semana, en un lactante, yo siempre lo sugiero 2 o 3 veces por semana, justo como nos decía la doctora Paola, porque yo dejo un manejo el viernes porque no vamos el fin de semana. Nosotros sí hacemos cálculos de nutrición parenteral el fin de semana, pero no vamos físicamente al hospital, ¿no? Sin embargo, me lo presenta el residente y si es, oye, y si y lo pesaste, y si es ese peso, lo que hacemos en el caso de los lactantes es tratar de ajustar todas las nutriciones centrales los viernes, justo para no perder estos 2 días en donde yo pudiera tener un incremento o un anabolismo en el paciente que quiero que se recupere nutricionalmente. Otra cosa importante que a lo mejor, no sé si lo mencionó el doctor Osorio, creo que sí, en cuanto al manejo, pues nosotros estamos manejando una dieta en general, ¿no? Pero yo creo que aquí vale la pena ser muy insidiosos en la parte de lo que es el hambre oculta. Este es otro término que se ha asociado mucho a la Organización Mundial de la Salud por deficiencia de micronutrientes. Así como somos muy cautelosos en poner una dieta con macronutrientes como lípidos, proteínas y grasas, yo creo que hay que ser
muy cautelosos con esta parte de poder indicar vitaminas, antioxidantes, ya que en la actualidad, pues los niños no comen de manera correcta. Si tienen lactancia, la mamá no se alimenta tan bien, ¿no? En el caso de México somos uno de los países con mamás lactando anémicas. Entonces, yo creo que el suplementar a un paciente con hierro, con zinc, con vitamina D, es bien importante, ya que esta hambre oculta existe. Tú puedes, no, pues es que se ve muy sano, ¿no? Pero pues al final de cuentas son micronutrientes que los hacen tener pues deficiencias después, ¿no? Y esto se ve reflejado en el desarrollo neurológico, en el desarrollo cognitivo, en la edad preescolar, en la escolar, que nosotros pudiéramos hacer una intervención desde que lo recibimos en el hospital o en nuestra consulta. No, a veces las mamás sí son muy, ¿y le dejamos vitaminas? Digo, tampoco, o sea, sí le vamos a dejar vitaminas, ¿no? Como bien nos dijo él dentro de los laboratorios, pues obviamente tomar a lo mejor algunos micronutrientes que nos puedan ayudar a poder hacer esta suplementación de manera correcta. En base a eso, pues yo creo que es como lo más importante en que yo podría aportarles, o sea, ser cautelosos con esta parte de los requerimientos, supervisar que se hagan. Es que no, es que corté y pegué la nota y pues es que era de mi compañero. Oye, o sea, no, o sea, el dietista empieza a hacer la dieta licuada a las 8 de la mañana para todo el día y tú me vienes a poner la nota a las 12 del día cuando yo te di mi tratamiento desde ayer, perdí ese día. Entonces, eso es lo que en mi caso me pasa mucho con los residentes, ¿no? Que, oye, es que no cambiaste las indicaciones. Perdón, licenciada, es que todos copian y pegan por la flojera de estar escribiendo. Es una parte administrativa entre todos los residentes, entre las enfermeras, porque tiene que cambiar el cartel de las indicaciones, que como bien nos decía el doctor Osorio, pues tenemos que estar tras de ellos. Y como decía Paola, pues hacer, ¿sabes qué? Y lo hiciste, a ver, si lo hiciste, no, no sabes qué, cámbialo de una vez, ¿no? En verdad, yo he estado ahí, aquí me espero hasta que lo cambies, porque no puede ser que llevo 2 días y mi tratamiento no esté, ¿no? ¿Para qué me mandaste a llamar? Entonces, yo creo que eso es lo más importante de mi parte. En el caso de las nutriciones parenterales, sí, hay que ser muy, muy cautelosos porque pues ha habido reacciones adversas, reacciones metabólicas debido a unas infusiones inadecuadas. Pasa mucho con los ciclados que se les olvida y pasaron la infusión más alta, más veces. El aclaramiento lipídico, la detoxidación y toda esta parte es importante porque tú estás infundiendo una nutrición parenteral en menos tiempo y pues eso a lo mejor no lo dimensiona la enfermera, ¿no? Que también es importante dejárselo claro, bien específico, pegado ahí al lado del paciente. Es ahora lo que hacemos en el Cardex, en el expediente, para que no haya como, ay, no lo vi, ¿no? Y pasa que tampoco lo ven. Entonces, pues sí, yo creo que esta parte del cuidado nutricio es un trabajo multidisciplinario en donde debemos de intervenir nutriólogos, enfermeras, administrativos, médicos, subespecialistas, trabajo social, porque en nuestro caso tenemos pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, con intestino corto, en donde, bueno, qué tan accesible es que la mamá venga cuántas veces a la semana y se lleve 2 bolsas, a qué temperatura está, en qué se lo lleva, hasta dónde va, la caducidad, todo eso tenemos que estar como muy al pendiente y la trabajadora social en esa parte nos apoya, ¿no? Pero pues sí es un trabajo de mucho esfuerzo, de ser muy analíticos, muy meticulosos y muy ordenados con nuestros compañeros y pues que todos colaboren para poder llegar a este ideal que el doctor Osorio nos platicó, que yo creo que es lo mejor para todos los hospitales. Pues sería mi aportación, Vladimir. Muchísimas gracias a la licenciada Judith Gris. Creo que hay mucho de lo que comentó que evidentemente se aplica y mucho a la realidad que nos toca vivir en nuestras regiones, ¿no? El hablar de estos modelos ideales que realmente creo que eh, pueden resultar un poco difíciles en cuanto a la meta y el desafío de alcanzarlos, porque pasamos por situaciones similares en cuanto al recurso humano, y bien comentabas la situación estamos hablando de un hospital de 4º nivel y el número que me das en relación a desnutrición o el alcance de la desnutrición con el paciente hospitalizado, yo creo que nos llama
nos llama a la reflexión. Y probablemente es una situación que pasa en muchas partes, y eso también nos lleva, aparte, a realizar estudios muy sólidos en relación a este punto. Quiero agradecerte nuevamente a nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría y la Droguería INTI por tu intervención. Y bueno, invitar a nuestro expositor y nuestras panelistas a poder activar cámaras y los micrófonos de forma intermitente, porque ahora tenemos algunas preguntas que se han llegado a enviar a través de nuestra plataforma para que las podamos ir resolviendo. La pregunta va dirigida al doctor Osorio y seguramente nuestras panelistas también podrán aportarnos una información al respecto. La primera pregunta va en relación a cuál sería el tipo de alimentación enteral que nosotros podríamos recomendar para uso con mayor frecuencia. Probablemente la respuesta va orientada mucho a que esta es una situación tal vez individualizada de acuerdo a cada caso. Sin embargo, creo que la pregunta también va enfocada en que en nuestro medio, acá en Bolivia, también tenemos limitaciones, sobre todo cuando estamos tratando de hablar de fórmulas, llamemos especiales, en cuanto a ciertas patologías de mayor complejidad que ameritan el uso de este tipo de nutrimentos, o patologías o condiciones comórbidas que pueda tener el paciente, como bien se comentaba, pacientes con cardiopatía congénita, pacientes con neumopatías crónicas que demandan alto gasto calórico y por ende también a veces pueden condicionarse a la restricción en el volumen de manejo de estos pacientes. Y una situación que nos toca ver con relativa frecuencia en nuestro medio, ¿no? Que hay una especie de resistencia del personal de enfermería al uso de las fórmulas artesanales, las dietas licuadas por problemas con obstrucción con la sonda y eso que te condiciona dificultades en la alimentación. Es una práctica, por ejemplo, el uso de fórmulas artesanales que habitualmente no se realiza en los hospitales pediátricos. Y entonces, esta pregunta en relación a cómo podríamos o cuál sería aquella fórmula que podría favorecer a alcanzar los requerimientos nutricionales de forma más rápida y alcanzar una meta o éxito en el tratamiento de un paciente pediátrico hospitalizado, hablando probablemente en este momento de lo que es el manejo de un paciente en salas comunes, no tanto en el contexto del paciente crítico. Doctor Osorio, por favor. Pues mira, creo que aquí depende mucho también de en qué hospital estemos hablando y como comenta Judith, creo que es siempre lo ideal y después la realidad, ¿no? Idealmente tenemos que estar utilizando fórmulas poliméricas o fórmulas especializadas para nuestro paciente. O sea, si tenemos la disponibilidad de fórmulas artesanales o fórmulas poliméricas, todavía existen ciertos grupos médicos que tienen mucha resistencia a las fórmulas poliméricas, que por la cantidad de azúcar, por los colorantes, por otras cosas. Sin embargo, con una fórmula polimérica tenemos mucha seguridad en la preparación, en el almacenamiento y en el saber cuánto le estamos administrando. Porque las fórmulas artesanales, a pesar de ser una buena opción o un buen plan B, nunca sabemos cuál es la merma real en el proceso de la preparación de la fórmula artesanal y por lo tanto a veces si no calculamos ese porcentaje podríamos estar subalimentando a nuestros pacientes. Y por otra parte también son fórmulas que son más fáciles de que se contaminen, por lo tanto obviamente siempre tendríamos que seleccionar bien la fórmula polimérica en específico que vamos a utilizar para nuestros pacientes. Idealmente actualmente a nivel internacional se sugieren ya listas para usarse, ya líquidas, que no requieren de un proceso de preparación dentro del hospital que incluiría otro paso para contaminación de la fórmula y de esa manera tratarlo de hacerlo de manera ideal. Si no existen o no está disponible la fórmula específica que requiremos para nuestro paciente, no sé, por cualquier característica clínica, probablemente una fórmula artesanal bien indicada, bien calculada, que con los porcentajes de macronutrimiento bien diseñados, los requerimientos de líquidos bien diseñados y la concentración, la densidad energética bien calculada, no hay ningún problema. Creo que casi siempre que hay problemas con que las enfermeras se quejen es porque no se diseñó al 100% bien esa fórmula o porque no se evaluó qué sonda se va a utilizar, ¿no? Entonces siempre es individualizar, como bien comentas, cada uno de los manejos que vamos a dar, pero de manera ideal, en un paciente hospitalizado, lo más seguro es utilizar fórmulas poliméricas. Muchísimas gracias, Yael, por
por la intervención. No sé si nuestras panelistas quisieran acotar alguna información más al respecto de esta pregunta, por favor. Claro, en el caso, como dice el doctor Osorio, totalmente de acuerdo. Yo creo que con estas fórmulas poliméricas damos mucha seguridad a la calidad de la alimentación, como bien nos dice, a las calorías, en algunas ocasiones hasta los micronutrientes, ¿no? Cantidad de sodio, potasio y eso que también es importante considerar, que a veces cuesta trabajo en una dieta artesanal. Y claro, en esta parte a veces es más costoso, sí, para un hospital y en algunas ocasiones te dicen, bueno, es que tiro la mitad porque solo le están pasando a lo mejor menos del bote de 236 mililitros, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es importante considerar que la polimérica es la ideal para las características del paciente y para esto existen varias, ¿no? Varias dietas poliméricas dependiendo de las características del paciente. Sin embargo, el plan B, como bien lo dice el doctor Osorio, sería una dieta artesanal preparada de manera correcta para que no pase esto que tú nos mencionas, como ese estrés sedimentando, que sabes que a la enfermera o al familiar, muévale tantito para que pase porque ya se está atorando, porque ya se le está por la zona, es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sí es una dieta polimérica de acuerdo a las características y necesidades del paciente. Sí, bueno, pues yo también de acuerdo con el doctor Osorio y Judith, pero digo, sí, la verdad, nuestra realidad es que sí, muchos de nuestros hospitales desgraciadamente no, o pueden empezar, digamos, con alguna cierta cantidad de días, con dietas, digamos que sí, inclusive hasta el familiar las pudiera absorber, pero sí, desgraciadamente cuando se hace a veces muy prolongado la estancia hospitalaria es pesado llevarlo, o en un dado caso cuando el paciente hospitalizado está con este tipo de dietas en el hospital, se egresa con sondas y se egresa a casa, ahí es donde a veces los familiares te dicen, doctora, no me alcanza, o sea, ¿qué le doy? ¿Leche de vaca? O sea, ¿qué le doy? Porque no me alcanza para comprarle X marca, ¿no? De polimérica. Y entonces sí, ahí vale la pena. Yo siempre trato en general de estar muy en contacto con el servicio de nutrición, sobre todo los niños especiales que llevan cierto tipo de dietas o que llevan una cierta alimentación muy controlada, antes de su egreso, o sea, que sí lo valore nutrición, digamos, como para ver un plan B. O sea, si no alcanza a comprar esta, bueno, va a tratar de hacer un artesanal en estas proporciones, ¿no? Hay unas ciertas, digo, casi siempre a veces se hacen como receta de cocina algunos en las dietas artesanales, pero darles opciones de decir, bueno, mire, si no tiene este tipo de galleta o este tipo de cereal o este tipo de cosa, puede utilizar esta otra, algunas proporciones que el familiar sea fácil de que lo domine y obviamente decirle, mire, esto es un contacto continuo, o sea, si usted nota que no está pasando bien la dieta, que no le está comprando, que está bajando de peso, etcétera, pues que esté acudiendo o que se esté comunicando por lo menos vía telefónica o un seguimiento por lo menos en contacto para ver qué está pasando y no dejar ese niño que se vaya, que se pierda y luego el problema es cuando llegan súper desnutridos. O sea, dices, pero ¿qué pasó? Si yo los di de alta bien o no estaba tan mal, yo pensé que en este tiempo iba a regresar estable y llegan súper deshidratados, súper desnutridos, ¿no? Y por ciertas cosas que a veces dice la mamá, pues es que yo no supe, no pude comprarla y pues ya, le terminé dando atole o agua de arroz, ¿no? Y dices, no puede ser, o sea, me hubiera avisado, ¿no? Ese contacto estrecho con el paciente, sobre todo crítico o que tiene como ciertas patologías importantes, estomas, ese tipo de pacientes que se nos van en un abrir y cerrar de ojos, sí es bien importante estarlos, digamos, como estarlos revalorando más, digamos, frecuente. Yo sé, la verdad, que nuestras consultas y tiempos de espera, híjole, en las instituciones públicas se van a meses, pero por lo menos tener un cierto programa o una llamada donde si hay algún problema, pues que inmediatamente venga, ¿no? Y siempre, como comentaba Judy, siempre estar suplementando en este tipo de pacientes con dietas artesanales los minerales, ¿no? Las vitaminas, igual y podemos hacerle la dieta licuada con los macros, pero siempre estar incluyendo los micros en alguna, digamos, pues en algún suplemento nutricional o vitaminas o minerales extra y que eso no se nos pase, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Realmente creo que los datos que
menciona son muy importantes, ¿no? O sea, el desafío del paciente hospitalizado, un paciente crónico de larga estancia, y luego viene el plan de cómo voy a manejar a este paciente, y ese es un problema también para nosotros desde la situación de comunicación que con la familia, el problema cultural, esa barrera cultural, de cuánto te entiende, y a veces la situación penosa que a muchos papás, pues no, por un poquito de pena, no te refieren que no van a poder alcanzar tal vez la meta en cuanto al tipo de nutrición especial que pueda requerir el paciente. Un punto, creo, sumamente trascendental e importante a tocar. Quiero transmitirle la última pregunta al doctor Osorio. Por razones de tiempo, sale unos minutitos antes de la sesión. Agradecerle a nombre de la sociedad por su participación con esta última pregunta, doctor. Ya enfocado en el paciente más crítico, entendemos que estos pacientes muchas veces su gasto calórico va a ser mucho más alto y el riesgo de que desarrollen un estado de desnutrición más significativo por la patología que los lleva a terapia intensiva es muy importante. La pregunta va dirigida a aquel paciente que tiene soporte vasopresor en terapia intensiva, asumimos en un estado de choque, que va con una evolución aparentemente favorable en el cuadro agudo y que estamos haciendo reducción de aminas. ¿En qué momento debemos indicar el inicio de la nutrición enteral? Por favor, doctor. Sí, bueno, este es creo que un problema siempre en todas las terapias intensivas. Algo que antes de comentar esto es explicar que es, y como médicos nutriólogos siempre todos lo sabemos, que no importa si está en una fase hiper o hipodinámica el paciente de un estado de choque, el paciente requiere energía para pasar todo este proceso, ya sea séptico o cual sea el origen. Entonces, un punto importante es que tenemos que acostumbrarnos a brindar la energía de manera adecuada y no solamente a estar dando glucosa a los pacientes que están viviendo o pasando por un proceso de choque, acostumbrarnos a que por la simple resistencia a la insulina periférica y a toda la cantidad de interleucinas inflamatorias que va a haber a nivel sistémico, va a haber una hiperglicemia de manera natural y que probablemente el intensivista tendría que dedicarse más que a sacrificar calorías, a ver de qué manera puede optimizar el uso de estas calorías y de esa manera optimizar el manejo del estado de choque. No, el ayuno en un estado de choque en cualquiera sea de sus fases creo que es una de las peores intervenciones que podemos hacer. Aquí, y es algo muy, muy chistoso y no me van a dejar mentir Paola o Judith, que dependiendo del intensivista es qué tan altas o qué tan bajas estén las aminas, ¿no? Lo que, por ejemplo, para el doctor Vladimir, 0.00006 es muy alta, para X otro doctor es muy baja. Entonces, ese tipo de subjetividad a veces hace que se complique un poco el soporte de nutrición a estos pacientes. Y cuando uno se pone a revisar qué es lo que hacen en primer mundo, la realidad es que las aminas nunca son un factor, a menos que el estado hemodinámico del paciente esté demasiado inestable, va a ser un factor para detener la nutrición o el soporte nutricio. Probablemente no vamos a querer llevar a un paciente a un estado anabólico en un momento, en un estado de choque, pero sí querer dar una energía basal para que ese paciente sufra o más bien dicho, pase un proceso de estado de choque de una manera mucho más estable con la energía metabólica adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente muy de acuerdo. Creo que es muy difícil hablar de puntos de corte en cuanto a la dosis de las aminas que orienten a cuándo iniciar o cuándo no. Es un contexto en el cual se tiene que valorar a estos pacientes. Y, pues bueno, las guías que actualmente se manejan para el niño crítico están enfocadas a metas calóricas a alcanzar en periodos de tiempo desde el paciente en terapia intensiva, más que orientadas, digamos, solo a un contexto de que debe hablar del soporte hemodinámico. Y no sé si Judith o la doctora Paola quieren realizar algún comentario adicional a esta pregunta. Sí, claro, doctor. Bueno, también mencionaban en la terapia intensiva como tal y específicamente en manejo con vasopresores. De hecho, también lo mencionan en la última revisión del 2020 del acta pediátrica en pacientes específicos con COVID y sobre todo intubados y pronados. No, digamos, no hay una contraindicación absoluta, salvo que el paciente tenga alguna patología abdominal con datos de oclusión o de ilio, digamos, metabólico o que las asas intestinales no estén caminando correctamente.
que tenga intolerancia a la vía oral, sobre todo vómito o algún tipo de intolerancia importante, y por lo menos dejar un cierto estímulo trófico, ¿no? O sea, una alimentación trófica a 1 o 2 mililitros por kilo por hora en infusión continua. Es un volumen la mayoría de las veces tolerado, puede ser con alguna fórmula, digamos, de lo que tengamos en los hospitales, ¿no? Puede ser algún hidrolizado, alguna polimérica, algo que sea, digamos, solamente para dar un poquito de trofismo enteral, que ese paciente no se nos atrofie esas vellosidades y que al momento en que esté un poco más estable y podamos aumentar el volumen, ya sea en infusión continua o empezar a hacer un poco de bolos, ese paciente lo tolere, ¿no? Porque siempre pasa que el paciente está con nutrición parenteral, en ocasiones, por tiempo prolongado, ayuno prolongado, no se utiliza ese intestino y al momento de que queremos regresar o darle de comer, pues ya no lo tolera, ¿no? El paciente estuvo mucho tiempo en ayuno y sí, no está contraindicado como tal en pacientes, obviamente, en la etapa crítica después de las 72, 48 horas de que se estabiliza, tratar de iniciar ya sea soporte enteral, si es posible, si no, obviamente parenteral, y en una velocidad en estímulo trófico, pues es adecuado y de acuerdo a si lo va tolerando, ir haciendo aumentos, ir viendo la evolución del paciente, su hemodinámica en general, y pues salvo que tenga un hilio o una oclusión intestinal o patología intestinal o vómito, pues sí, estaría contraindicado, ¿no? Pero si lo va tolerando esa pequeña infusión, podemos ir haciendo aumentos y sobre la marcha nos vamos llegando a ciertas metas calóricas, ¿no? Por día. Muchísimas gracias a la doctora Paola. No sé si la licenciada Judy quiere complementarnos algo más en este punto. Totalmente de acuerdo, no está contraindicado. Como bien nos dice la doctora Paola, sí hay que ver la parte digestiva. Sin embargo, yo creo que un paciente crítico lo que más pierde es masa muscular, llámele por donde le llámele, por el pulmón, por el corazón. Entonces, lo estamos comprometiendo. Yo creo que el poder alcanzar, no un anabolismo, pero sí alguna meta, a la mejor basal, es súper importante para que este se recupere, ¿no? Porque, como bien nos lo dice, el ayuno no nos ayuda y obviamente si hubo una hipoxia o algo así, iniciar con una dieta a lo mejor elemental, un extensamente hidrolizado, yo creo que sería lo ideal y hacer esta transición de acuerdo a la tolerancia del volumen que el pequeño nos permita, ¿no? Valorar perímetro abdominal, valorar heces fecales, etcétera, y en base a esto poder hacer la progresión y no tardarnos tanto en hacer pues este cambio a la dieta enteral. Pero yo creo que no, y como bien lo dicen las guías, no hay una contraindicación, ¿no? Estabilizarlo y en cuanto se pueda, poder iniciar la vía enteral. Muchísimas gracias por la información que nos han brindado. La siguiente pregunta, todavía somos una región, y yo creo que pasa mucho en Latinoamérica, en varias partes, un poquito reacia al cambio a lo que es la sistematización y a la introducción de la informática en todo lo que representa el manejo desde el expediente clínico. Y la pregunta iba dirigida a la seguridad con la cual nosotros tenemos que hacer el cálculo de la nutrición parenteral, ¿no? Y cómo nosotros podemos reducir el riesgo de el cálculo de una nutrición parenteral a partir de utilizar algún programa o paquete informático que nos permita hacer el cálculo respectivo con esa mayor seguridad. Quería comentarles su experiencia en relación a esto y si recomiendan algún tipo de programa o aplicación disponible para el cálculo de la nutrición parenteral en pacientes pediátricos, por favor. Bueno, en nuestro caso manejamos una plataforma que se llama WebSafe, en donde desde ahí nosotros calculamos la nutrición parenteral. Sin embargo, previo a insertar los datos a esta página, nosotros hacemos el cálculo de manera manual y tenemos rangos de seguridad desde un principio, ¿no? Un ejemplo es la cantidad de porcentaje de proteínas que me da una osmolaridad en un catéter central, la cantidad de hidratos de carbono o de glucosa. Desde ahí yo ya estoy siendo más cautelosa para poder ingresar estos datos y la máquina no me bote errores o límites químicos o clínicos. También es importante saber qué soluciones estamos utilizando porque en base a eso, el sodio, el fósforo, el KPO4, KCl, sulfato de magnesio, gluconato de calcio tienen límites de acuerdo al volumen.
Entonces, ahí es importante también conocerlos, eso nos los puede decir la solución, y en base a ello poder tener nosotros un rango de seguridad. Con este rango de seguridad yo permito que la osmolaridad sea la correcta y que la mezcla sea estable y que no se precipite, etcétera. Ya que nosotros ingresamos los datos a la web safe, en automático esta máquina, este sistema, me arroja, ¿sabes qué? Está dentro de los límites, la pasas, ¿no? Te marca unos renglones rojos en donde dice, tienes límites químicos por esto, tienes límites clínicos por esto, y no te permite continuar. Entonces tú tienes que regresarte y hacer los ajustes que te está sugiriendo esta página, ¿no? Desconocería ahí en Bolivia si hay, pero pues podríamos buscar. Sin embargo, de manera manual sí lo hacemos, es parte de la educación que le damos a las niñas de servicio social y al residente de gastro que vaya a rotar con nosotros, porque bueno, no en todos los hospitales existe una web safe. Les pongo un ejemplo, aquí en el Hospital Pediátrico de Xochimilco, los pediatras hacen las nutriciones parenterales de manera manual. Entonces, la verdad, sí es complicado. Así, pues, ¿cuánto le pongo? Pues un chisguetito de esto porque tengo la pipeta aquí, ¿no? Entonces, sí es importante conocerlos y saberlos hacer de manera manual, porque pues a veces no va a haber internet, a lo mejor no va a haber esta página o esta plataforma que nos ayude. Digo, la tecnología ha avanzado y yo creo que vamos a grandes pasos ahora con esta pandemia y pudiéramos ayudar, pero sí hay formas de cómo hacerlo, y yo creo que es importante conocerlas, ¿no? Como médicos, más de los que calculan o prescriben la nutrición parenteral, ¿no? Sí, Muchísimas gracias. La escucho a la doctora Paula, por favor, adelante. Sí, nosotros desgraciadamente en nuestro hospital también no tenemos el estándar de la empresa externa que se subroga y se hace, digamos, la nutrición parenteral ya con toda la ciencia y con toda la técnica adecuada, la estandarización y todo, pero sí podrían, obviamente hay los cálculos de la NPT, como mencionaba la licenciada Judy, sí tenemos que tener sobre todo apoyarnos mucho con el equipo de nutrición, porque no necesariamente el que la prepara, digamos que la prepara al 100% perfecta, es el mismo que la hace como tal, digamos, manualmente. Entonces, sí es bien importante siempre estar cotejando, por ejemplo, si las proteínas, los lípidos, tenemos a cierto porcentaje, realmente que ese sea el que nos esté llegando, ¿no? A veces decimos, aminoácidos, 1 mililitro, y realmente no sabemos cuál es digamos, no sé, el vial o la cantidad de nutriente que nos está llegando, ¿no? Entonces sí es bien importante estar en continua comunicación. El que la prepara, digamos, manualmente, o sea, que hace el conteo, que casi siempre, afortunadamente, son el servicio de nutrición, que la verdad que lo tienen tan estandarizado que pocas veces se equivocan. Aquí el problema es cuando intervenimos algunos doctores, que la programamos o la hacemos como a veces Dios nos da a entender, o ciertos rangos que teníamos la idea. Hay obviamente guías de nutrición parenteral, los mínimos y los máximos, que no nos tenemos que salir de ahí. Hay algunas aplicaciones en el celular, una que normalmente en ocasiones se utilizan en el servicio de neonatos, es Neo y LIC, es Nutrición Parenteral Total, así tal cual como NEOLIQ. Esa es una nutrición para, en general, terapia intensiva o neonatal, hasta lactantes, ¿no? Se puede utilizar, y obviamente ahí también vienen los rangos. Esa es una aplicación en el móvil que se puede checar, y también inclusive podríamos, no sé, hasta el equipo de informática hacernos un pequeño tabla en Excel con los mínimos y máximos, y si por algo nos estamos pasando en las fórmulas, que lo calculen por peso, y obviamente ahí que marque, ¿no? Alguna alerta. Y sobre todo sí es bien importante esto de si lo vamos a calcular en mililitros o si lo vamos a calcular en miligramos o en lo que sea. Yo siempre sugiero que si no es la misma persona la que la hace manualmente, todo lo ponga en miligramos, en unidades, ¿no? Para que obviamente la persona que lo está viendo dice, ok, me están pidiendo 20 miligramos, esto trae 20 en 1 mililitro, yo ya sé cuánto le pongo. Y no dependa de la presentación que venga el vial, para que no haya ese tipo de problemas, ¿no? Que pareciera muy simple, pero de verdad, ¿qué pasa? O sea, dices 1 mililitro y eran, no sé, 100 unidades, dices, chin, ¿no? O sea, te equivocaste garrafalmente, y como no tenemos esos candados en la preparación, pues nosotros lo ponemos
clínicamente, ahí como nos dio a entender. Entonces sí es bien importante siempre estar cotejando las presentaciones que llegan como la presentación que se lo pone ordenada, bueno, digamos el rango indicado, y ante cualquier duda, preguntar. O sea, yo prefiero que me hablen 20 veces y que me digan, doctora, sí le puso 20 mililitros, o sea, o 20 unidades, porque me queda, incluso hasta enfermería nos avisa hasta con medicamentos. Y pasa lo mismo, debería de haber como un checklist o un cierto candado en el área de nutriciones o como tipo quimioterapia, que tienes que estar cotejando, ¿no? Y estar evaluando que lo que te dicen es lo que lo pones y es lo que haces, porque si de verdad te dicen, doctora, ¿de verdad son 20 miligramos? Es que son 5 ámpulas y tú dices, ay, no, no, espérame, ¿no? Seguramente algo hice mal, me equivoqué, un cero, un punto, que de verdad no está de más siempre preguntar, hablar, confirmar, cotejar, o sea, no pasa nada, nadie se va a burlar de nadie y obviamente sí podemos evitar alguna iatrogenia, ¿no? Muy de acuerdo, creo que esta situación de la comunicación fluida entre todo el equipo es trascendental para evitar errores que luego puedan evidentemente complicar más la situación de nuestro paciente. Quisiera hacerles, esta es la última pregunta que nos llega al chat. Creo que hay muchas preguntas que ya se han logrado absolver durante las intervenciones de nuestro expositor y panelistas. También un poquito orientada a lo que representa un paciente crítico, ya sea neonatal o pediátrico, que se encuentra recibiendo nutrición parenteral y que se llega a descompensar por un estado de choque. ¿Qué pasa con la nutrición parenteral, no? ¿Es necesario suspender la nutrición parenteral? Es una intervención que clásicamente se hacía, ¿no? El paciente se descompensó y lo primero que hacemos es suspender la nutrición parenteral. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Bueno, no creo que se tenga que suspender. Sin embargo, bueno, a lo mejor para estabilizarlo a veces es necesario suspenderla, pero pues no retirarla al 100%, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ya se estabilizó el paciente y podemos reiniciar o hacer los ajustes pertinentes, porque muchas veces el desequilibrio hemodinámico del paciente no nos permite a lo mejor continuar con la misma cantidad de fósforo, con la misma cantidad de potasio, etcétera. Pero pues sí hacer los ajustes necesarios en ese mismo tiempo para que la siguiente nutrición que llegue con los ajustes que el doctor intensivista o la doctora requieran en ese momento para las necesidades del paciente, ¿no? En el caso, ¿sabes qué? Tengo que agregar más infusiones de ciertos medicamentos, a lo mejor el volumen que tenías ya no se va a poder. Lo que hace el médico es bajar la infusión, pero no retirar la nutrición parenteral, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Justo por el estrés que está teniendo, hace una hiperglicemia, se asustan los residentes, se suspende la nutrición parenteral. Bueno, hay otras medidas, ¿no? Justo bajar la infusión, poner insulina, etcétera, para no mermar ese día de la nutrición parenteral, perder un día sin calorías, perder un insumo que es dinero para el hospital al final de cuentas, todas estas cosas. Yo creo que es importante tener la nutrición parenteral. A lo mejor sí está un paciente chocado, nos esperamos y hacemos los ajustes pertinentes, pero no va a ser necesario tenerlo sin alimentación, ¿no? Inclusive ahí llegan pacientes que justo por el tiempo de bomba que tuvieron, hicieron daño renal, eso hacemos las medidas necesarias para continuar con una alimentación, a pesar de que el paciente no se encuentra en las mejores condiciones para tener un buen aporte de proteínas, un buen aporte de lípidos, etcétera. Pero yo creo que sí es importante continuarla, porque pues hacemos hincapié en esta parte del catabolismo del propio paciente, justo por la enfermedad que tiene, por el estrés que está pasando, pues no va a ser benéfico para él. Claro, ahí, por ejemplo, la verdad que en un estado crítico, digamos, si el paciente va llegando a terapia intensiva, obviamente sí, desde que llega el paciente, pues ahí no tiene nutrición parenteral, está en ayuno, se puede estabilizar, se trata en promedio de que se estabilice dentro de las primeras 48, 72 horas, y obviamente sí podemos empezar con alguna nutrición parenteral periférica, algún cierto apoyo de micronutrientes, por lo menos intravenosos,
que pueda empezar y ya posteriormente progresarlo. Si ese paciente ya tiene una nutrición, digamos, total, al tope y cae, no sé, en algún estado crítico o se nos descompensa, pues sí, la verdad, yo también estoy de acuerdo con Judith, dentro de lo que se pueda, tratar de pausarla o tratar de disminuir el volumen, la velocidad de infusión, tratar de dejar un pequeño un stand-by en lo que el paciente se recupera o vemos si se deteriora más o está un poco más hacia la estabilidad, pero sí tratar de no suspenderla o no quitarla. Yo me incluyo en ocasiones, a veces, ahí en el hospital, pues el paciente está tan grave que dices, ya, la nutrición, quítasela, ¿no? O sea, ponle una carga de cristaloide, coloide, lo que sea. Pero sí, la verdad, que no se nos olvide, o sea, que no se nos olvide la nutrición, porque a veces pasa ese momento crítico, lo dejas en ayuno, le controlas el estado en el momento de gravedad en ese momento, y ya, o sea, obviamente pasa 1 o 2 días en lo que otra vez se vuelve a colocar una NPT, en lo que otra vez se empiezan a hacer esos ajustes. Entonces, dentro de lo que se pueda, no suspenderla, también obviamente ahí el punto donde a veces la tenemos que suspender, sí nos ha pasado que es el aporte de glucosa o el paciente que empieza con hiperglicemia o con alguna alteración de los electrolitos, ¿no? Entonces, depende, ahí es bien importante en la etiqueta de la NPT que venga digamos, la preparación, ¿no? Cuánto tiene de potasio, cuánto tiene de sodio, y ya sea que lo diluyamos un poco con la velocidad o que le agregamos un extra, digamos, en otro acceso, en otra vía, para completar el aporte que nosotros queremos, ¿no? Y si se puede, pues tratar dentro de lo que, digamos, tolere el paciente, disminuirlo o pausarlo o hacer algunas técnicas como la insulina, pero sí no suspenderlo, ¿no? Entonces sí, ahí sí, la verdad yo siempre digo que esto es estar en manejo en conjunto con nutrición. O sea, yo no tendría problema de hablarle a mi equipo de nutrición y decirle, oye, mira, este paciente está así asado, puedo bajarle el NPT, mañana calcúlamela un poco más basal para yo estar jugando un poco con los niveles y ya sea que le ponga de más o no tenga, digamos, tanto aporte en la NPT y cualquier ajuste que vaya haciendo lo podamos hacer de manera como externa, ¿no? Con un acceso IV extra y no tener que estar tirando la NPT, ¿no? O sea, calcularla un poquito dentro de lo que se pueda basal para ya ahí movernos un poco, ¿no? Si el paciente está muy inestable, porque digo, un paciente ya más estable, pues se puede dejar cierto rango estabilizado, ¿no? De los nutrientes. Totalmente de acuerdo con Pau. Justo esta parte de, ¿sabes qué? Mira, te pongo un ejemplo, llegó un operado de Glenn, etcétera, no tengo tanto volumen, nos mantenemos con volumen bajito y las correcciones. La ventaja de una terapia es que tenemos catéter de 2, 3 lúmenes, eso es bastante bueno en las terapias y ¿sabes qué? Tranquila, lo podemos dejar así y yo hago la corrección, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la corrección va a ser en un momento, no en las 24 horas que yo voy a pasar la nutrición parenteral. Yo sí les hago hincapié a los recientes, ¿sabes qué? O sea, yo no te puedo corregir por la nutrición parenteral porque en 3 horas me la vas a querer tirar porque ya tus electrolitos son otros. Entonces, dejar algo basal y ¿sabes qué? El aporte extra lo maneja el médico. ¿Por qué? Porque no va a ser las 24 horas, va a ser a lo mejor 3 veces al día o a lo mejor solo 2 o solamente una y no dejas al paciente sin un aporte calórico. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que nos llevamos una información sumamente valiosa. Ha sido una sesión enriquecedora en todos los aspectos. Creo que nos lleva muchos aspectos para la reflexión en cuanto al manejo que nosotros tenemos que realizar, cada uno de nosotros en el escenario donde nos toca realizar nuestras intervenciones, ya sea hospitales de tercer nivel, hospitales de segundo nivel, dependiendo del grado de complejidad, porque hay un desafío muy grande por realizar, desde lo que hablábamos, esto del PES, que yo lo entiendo como un contexto fisiopatológico, ¿no? Es decir, o sea, porque el paciente está desnutrido y no solo enfocarme en tratar de alcanzar sus metas calóricas o que el paciente se me llegue a desnutrir más. Y un tema que la verdad que me pareció de lo muy relevante, como es esta seguridad en el manejo nutricional del paciente y que seguramente vamos a comenzar a trabajar y mucho en varios centros en Bolivia. Y pues nada, todas las preguntas que hemos ido tratando de absorber, quiero agradecerles por su participación. El doctor Osorio, una exposición brillante, volvemos a reiterarle nuestro agradecimiento, nos tuvo que abandonar un poquito antes por cuestiones laborales justamente.
Y a la doctora Paola y a la licenciada Judith, un agradecimiento a nombre de la Sociedad Boliviana de Pediatría, Filial La Paz, por su brillante participación y por todo ese conocimiento e información que nos han brindado, el poder intercambiar estos puntos de vista con personas como ustedes, de mucho conocimiento, mucha experiencia en hospitales de mucho renombre en su país, pues nos ayuda mucho a nosotros a, uno, enriquecer nuestra información por un lado, y por otro lado, el hecho de que, pues bueno, estamos en una situación en cuanto a las probablemente limitaciones, pueden ser de alguna manera parecidas a las que nosotros tenemos, pero como bien comentábamos, buscamos un modelo ideal, pero ahí tenemos que sabernos adecuar a lo que nosotros podemos hacer en función de nuestras posibilidades de recursos humanos y recursos tecnológicos también, y una serie de elementos que también van a influir en este aspecto. Agradecerles nuevamente por su participación. Esperemos que no sea una última oportunidad, y seguramente más adelante podremos volvernos a reencontrar en algún otro tópico en cuanto a nutrición, que realmente es un tema muy apasionante y en el cual creo que estamos involucrados todos. Es una parte trascendental del paciente pediátrico. Las dejo, por favor, con sus últimas palabras. Doctora Paola. Bueno, yo nada más pues agradecer, de verdad, muchísimas gracias. A mí de verdad me llena de gusto cada que me invitan, estar compartiendo lo poquito o mucho que sabemos, y sobre todo para el mejor control y tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Mi comentario final, digamos, es comunicación. O sea, comunicación con el equipo de nutrición. Nosotros como doctores sabemos la parte, digamos, clínica, lo que requiere el paciente o a lo donde yo lo quiero llevar, y obviamente también en conjunto con nutrición son con las que nos apoyamos para ver cómo lo vamos a poder lograr, ¿no? Yo creo que ninguno de los de equipo de nutrición, salvo que sean muy mala gente, pero de verdad nadie, se lo juro, o sea, a mí me han dicho algo, o sea, yo trato de decirle, mira, necesito este niño con una ileostomía que tiene el gasto tan alto, compensarlo, de qué manera, qué tenemos, qué hay en el hospital, necesito triglicéridos de cadena media, si hay, no hay, qué podemos hacer, ¿no? O sea, tratar de ver las opciones con módulos en cuanto a volumen. ¿Sabes qué? Mira, solo me están dando este volumen, aquí le tengo que meter todo lo que pueda, entonces, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Qué macronutriente o qué módulo me puede apoyar más? O cuál nos contraindica, ¿no? Por ejemplo, a niños neumópatas, no poner tanto aporte de carbohidratos, algún cierto tipo de patologías que tengan esos, digamos, como candados, estar siempre al pendiente, y más que nada comunicación con el equipo de nutrición. O sea, estar viendo la forma, ya sea parenteral, enteral, de que nos apoyemos y pues entre los dos tratar de lograr el manejo óptimo de nuestro niño, ¿no? Y que no se nos desnutra, que es lo más importante. Muchísimas No, gracias pues a la también muchas licenciada gracias Judith. muchas gracias por la invitación. Un placer verte por acá, Vladimir, acá Pau también. Y bueno, al final de cuentas, sí, esto es importante, ser insistentes, persistentes, insidiosos, no rendirse, porque esto es de, vamos otra vez, no, vamos a hacerlo otra vez y otra vez hasta que salga, porque pues a veces dices, ay, no, ya, no, es que es el mismo doctor, ya no, con este sí no puedo, no, pues hay que volverle a insistir, pues sensibilizar a los médicos, como bien lo dice Pau, porque pues a veces, como nutriólogos es a veces complicado, ¿no? La ventaja que tengo en el hospital, gracias a Dios, es que, bueno, yo decido qué le pongo a todas mis nutriciones, claro, en conjunto con el médico, pero pues no me peleo tanto como sé que hay en otros hospitales, ¿no? Que a diferencia de, de mi hospital, el médico es el que prescribe, el médico es el que le dice a la nutrióloga. Yo creo que está perfecto como lo hagas, si lo haces de una manera, bien pensada, bien analítica, bien estudiado a tu paciente, como bien nos decía el doctor Osorio, en donde ya te diste cuenta, sabes que es que no le está ayudando esto, podemos aportarle esta otra cosa. Y la comunicación yo creo que es importante, la comunicación, el respeto, en cómo lo pidas también es como podemos adquirir también insumos en nuestro hospital. Me tocó dar una plática en Acapulco, en el hospital de allá. Hablaba con el director y le decía, es que la verdad, director, usted está gastando mucho más en estas soluciones de nutrición parenteral que si comprara estas tres, en donde la estancia hospitalaria sería menos, gastaría
mucho menos dinero en camas. O sea, la verdad lo tuve que ver de manera administrativa, cero de nutrición, bueno, sí de nutrición, pero platicando a él en donde su función es administrativa, ¿no? Para poderlo convencer de que lo que estaba haciendo no era lo mejor, o los insumos que estaba comprando, la verdad, no estaban siendo los correctos, ¿no? Cuando tú puedes gastar esa misma cantidad de dinero en 3 insumos súper importantes y que la estancia hospitalaria de 10 días se vaya a 5 y fluyen los pacientes y no gastas tanto dinero en una terapia que a lo mejor pueden ser 50 minutos por día, ¿no? Por todo lo que se interviene. Entonces yo creo que es importante la comunicación, el que como nutrióloga seas bastante clínico y le preguntes a tu médico, porque pues sí, es esta parte de médico, nutriólogo, enfermera, yo creo que es el switch para poder dar el manejo correcto. Muchísimas gracias, Judith. Qué gusto igual poderte saludar en este escenario, aunque a distancia, pero realmente creo que de las pocas cosas positivas que nos ha dejado la pandemia, sin lugar a dudas, el poder intercambiar a través de este tipo de plataformas, experiencias e informaciones es sumamente valioso. Y esto que comentabas al final, el contexto de economía y salud es trascendental cuando queremos planear estrategias que pueden resultar costosas, pero que a la larga pueden ser más beneficiosas e incluso ayudarnos mucho en lo que representa la cuestión de ahorros desde el contexto de administración en salud. Bueno, pues agradecerles nuevamente, ojalá tengamos oportunidad de podernos reunir en otra oportunidad. Y pues nada, gracias a todos los que han seguido la transmisión, a la droguería INPI por el apoyo, a la Sociedad Boliviana de Pediatría Filial La Paz en llevar a cabo estos eventos de forma semanal, y nos estaremos reencontrando en una siguiente sesión. Y a nuestras invitadas de México, un saludo fuerte para allá, y pues nada, hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches por allá. Hasta luego. Buenas noches, doctoras. Un gusto e invitar a nuestros participantes a la sesión del próximo miércoles a las 8 de la noche si no tenemos ningún cambio. Hasta luego. Buenas noches.